todo lo que tenemos, es todo lo que nos da. La isla en la que vivimos te deja sabor a sal. Resulta tan complicado saber cuál es tu lugar, hasta que llega el momento de ser un isleño más. No es todo lo que tenemos, es todo lo que nos da. La isla de contraste, lugar de diversidad. El viento que nos da pena también sabe alimentar. No es todo lo que tenemos, es más bien lo que nos da. La herencia de un pueblo de nobleza y fuego, la fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje, fuente de energía limpia y soberana, tanta riqueza que nutre y que sana, en nuestras manos nuestra libertad, isla de fortuna que tanto nos La da. isla de buena gente, tierra sagrada, sol que me ampara. La isla que a mí me cuida, el mar que sirve de puente, no es la frontera. Hay mil maneras de ver la isla de mi vida. Well, hello everyone. Welcome to the third day of competition here at the 2024 Gran Canaria Frontón King. And look who do we have here is our trophy for the Junior Men Division World Champ. Because today it's an only junior day and it's already starting. Good morning, my friend Paul. Good morning, everyone. Good morning. And yes, welcome back to our third day, as you were mentioning, for our Juniors Day. Lots of aerials today. And lots of action. I can already hear some action going on already, so I'm really looking forward to it. We have 6 different riders, actually. Possible contenders, yeah. Yes, possible contenders going for this. What an achievement to do this here in this wave. That's right. Let's hit the water because it's already starting. And this is the first heat of the day. And in the water, we have Mael Martinez from Spain, sporting the white singlet, and then we have Louis Ferry from France in red, and Anthony Miller from Australia, hero of yesterday, and Eros Diaz, who is actually from Spain, we know that, from here, and it's going to be changed. But yeah, check that out. I mean, I believe those waves are super fun. I mean, there's still some, don't get us wrong, there's still some bumps, some, decent size, I will say. But we want to take care of the safety of the juniors. Remember, people, we have a mandatory rule for all the juniors. They have to wear a helmet. It's mandatory. Right. Fronton is Fronton. Whether it's 1 foot, 1 meter, 10 meters, Fronton is Fronton. So I'm very glad, actually, that the World Tour is taking this into consideration. Here we have yellow. Looking down the line, reading it. We have Anthony Miller going for the roll, tucked right back into the little barrel, and semi sort of came out, but getting some points finally on the board there. We have so far Eros in blue leading this heat with a total score of 11. Luis in red Ferry with a score of 4.25. And there we have Mael Martinez, entra en ese tubo y sale con un intento de rolo, pero una bonita ola para comenzar también para él, que solamente tiene un 1.75. Y bueno, rápido una introducción en español. Este es el tercer día de competencia y vamos a hacer un día dedicado a los juniors. Solamente los menores de 18 años, que es lo que es esta categoría, van a estar compitiendo el día de hoy. Hay olas bien divertidas, todavía salen algunas bombas, no es que no hay olas, hay bastantes, y creo que vamos a ver un gran día de acción, y es un día también para un poco cuidarlos a ellos, darles la oportunidad de que también se puedan mostrar con calma, con tranquilidad, que puedan hacer su trabajo. Oh, and on the left we have Anthony yet again in yellow going for that barrel, and let's see if he can make it through that roll, and it seems like he's going to come out trying to get fighting, but just doesn't land,
out in front of the white water, but still a beautiful wave. These winds, people, as I was driving up here to Gáldar this morning and seeing the entire coast, northern coast of Gran Canaria, these winds are just amazing. And so it's really giving shape to Fronton. So while it may be not as big and ferocious as yesterday, it's still a beautiful day. All right, so one more wave here for the French Louis Ferry. And a nice roll round right there for him. You know, the small Louis Ferry has been surfing really good throughout the juniors events. And he's coming from, Nico Padua School, Ocean Roots in Arcachon. So definitely a group of kids that have been doing a great job and have been impressing the whole world. So we have a lot to expect from these riders. But currently is Eros Diaz, who is not from Chile, people. Eros is from here, from Canary Islands. You know, sometimes these things happens, the system kind of probably mistakes there, or you have to update that by hand sometimes, and it's normal. So apologies, disculpen, sabemos que Eros no es chileno, sabemos que es canario, pero ya lo estamos arreglando y ya se va a solucionar. Right, sorry. All right, so very clean conditions. We have Blue yet again looking for this right, stalling at the top. Excellent knowledge there, getting speed, looking for that lip, and try to invert, hit it just a split second too late. But as you can already see, everyone, juniors, Fronton, light winds, the wave is always power. So we're looking for maneuvers today. Bunch of maneuvers. Look at all these rights already that are just lining up along with the lefts. So competitive, so much fun. And these kids, I mean, some of them are kids, loving it. I cannot imagine being their age and just going for it like them. I mean, it's been a trend, these days. We have seen a lot of young, riders really showing off in all sports, a lot of young athletes in the world. I believe it's probably globalization, that allowed them to watch, all kinds of, riders or athletes of their sport throughout the world, and they are able to, learn. Because back in the day, we didn't have access to see the other riders. We only have like the movies they will, do, and sometimes they take a year or something or more than that to get a movie, and some magazines as well, but it's never the same as what you have today. You have immediate information and you can learn immediately from, and there's so many like tutorials and so many stuff. So, and also so many schools. I don't know about you, I'm pretty sure it's the same case. Back in my day, there was like no bodyboarding schools where I come from, they were like surfing schools, some. But now you can get like specialized trainers, specialized schools, such as Ocean Roots, which is, the school that trains Louis Ferry, and many more here. For example, here Samu Brito, he does an amazing job with all the young athletes. And, I believe that's one of the reasons why we have so many good young riders. Right. For example, here we have White stalling at the top, coming down the line and hitting a nice ARS. Just coming up short, landing it, and Blue following another wave, a replay, coming out the barrel with a roll. And of course, he's excited about that. Hands up. Red on another one, looking for the lip. Another lip. So today is all about hitting sections. Looked like he tried maybe a rollo there. We have some live action here. This is actually nothing. But yeah, yesterday, if you didn't see it, come on, go to day number 2 and check what what Anthony did yesterday in the men division. It was, full-on soldier, I have to say. He was amazing. He tried so hard to find a barrel. He got a couple of throwaways, and then he found that gem, good deep barrel, and then came out with a roll. Completed it. In order to complete it, he rode all the way to the rocks, and there he got injured, but not too bad, only scratched. Some scratches. Yeah, so, yeah, and he was all smiles. I went to
to see that he was getting some attention, some medical attention. I'm going to get back Here to we that have a replay of one of the last waves in white, stalling for the pit and coming out with a little spit there. Try a roll, but the barrel is beautiful. We have Anthony on his other wave prior doing a roll, but just not coming out of the white water on that one. And yeah, one more here for white. Nice looking roll there. And red on another one on the left and rolling. I think that Louis with a bunch of waves. And Right. you said it. I mean, juniors. One more here. It's a backflip. He's not landing. But yeah, we knew this was going to be like that. We're going to have a lot of maneuvers. The judges are going to be super busy because the kids are usually like that. They're super active. And with these conditions, they will be, ruthless for sure. Here we have another replay of blue taking a peek down the line and didn't really set up, but right at the end seems like he did a roll. We have yellow Anthony on the left and almost once again landed the ARS like the other rider. Coming back to the whole idea of this new generation with clubs, surf clubs in Hawaii, we actually have maybe even in Chile surf schools. Not surf schools, like schools that have the surf teams. Oh yeah, like normal schools. Normal schools with surf teams. I'm hoping in the future I could see more of that here in Gran Canaria and the Canaries because that works really well in Hawaii. And we've had we're like it's like with surfers and bodyboarders in the same surf team, and twice a month on a Saturday they would go to a designated beach, pretty good one as well, and they would have judges and schools versus schools. So important. And there has been a couple of professionals who started in high school, one secondary, who were on these surf teams and made it to professional surfing levels. I knew that was existing in California, but I didn't know. It makes sense, of course. In Hawaii, it's one of the inventors of surfing. Right. There's an argument there with the Peruvians. They also claim they invented surfing. Okay. They have a little argument there, but it's all right. It doesn't matter anyways because probably it was at the same time. You have the ocean. You have nice waves, with Duke Kahanamoku in Hawaii, and him being from my island of Oahu, if I'm not mistaken. And in Waikiki in the South Shore, you have these long waves. It's been recorded that these waves go for like a 1 mile in distance, on some swells. So it's not so surprising that where there are soft, beautiful waves with sand, Peru, Hawaii, people being inspired to grab something to get a wave. Doesn't matter if it's a bodyboard or a piece of wood. It makes sense. It's fun. Actually, in the case of the Peruvians, they used to use a type of thing with it wasn't wooden, but it wasn't a proper board. It was more like a ship. But yeah, it was definitely a wave riding device. So yeah, craft. I'm sorry. So far, Eros Diaz, he is holding the first position, and Mael Martinez in second. Remember, people, full elimination round. Only first and second will be advancing, and the rest will be leaving competition. And it's the important stage. And we have the moment here to thank our sponsors. Vamos a agradecer a todas las personas y todas las instituciones que han hecho posible este evento, recordando que no fuera posible sin ustedes. Este es un evento presentado, patrocinado por el Instituto Insular de Deportes con el proyecto Isla Europea del Deporte, el Cabildo de Gran Canaria con el proyecto Isla de mi Vida, el Turismo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Gáldar, la Cerveza Corona y como colaboradores o partners, ¿quiénes tenemos? Tenemos a Mercedes-Benz, a Océano, que está súper lindos esos shorts y esa ropita de playa que hace Océano, que es una marca canaria basada en Lanzarote. Por supuesto Red Bull, que ha apoyado siempre. Y tenemos a Munchitos, que este año es primera vez que los veo yo acá. Así que, bueno, muchas gracias a todos ustedes. Por ustedes realmente se ha llevado a cabo este evento. Así que realmente es un placer volver y tener la posibilidad de estar acá.
Oh, thank you to all these sponsors to making this all happen. All the organization, structure, manpower, us being able to share this wonderful event with everyone, all of you out there. Jumping back into the heat, it's Fronton. Many waves per minute possible with the set, so things can change just on a dime here. So we have Eros and Mael in first and second place. Louise looking for a 5.21 to jump into second, and Anthony Miller from Australia looking for a 5.8 to jump into second. So with 3.5 minutes left, anything is possible. And as these riders wait for the next set, the nowadays with the video camera, these clubs, surf clubs, the advancement in the sport is so possible, seeing real-time improvement, being able to record and see your wave just almost instantly after each ride. That is a huge tool and things that past generations haven't had. I believe so too. Well, if you want to connect with us, which is very important for the sport and also for you, so you get the information from first hand, from the official hand, make sure to scan that QR code. It's a super useful tool. You just get there and just scan that with your phone and you will be connected with us. It takes you to all of our socials and all of our resources. And it's a super easy thing. And as I always say, people, you guys, the audience, you have a very important part in display because you guys are, the reason why we're here, one of the reasons why we are here. Of course, the main reason is to broadcast these amazing athletes and help them professionalized. But yes, you guys, the fans, and everyone that loves bodyboarding and all the bodyboarders out there are super important for us. So, it costs nothing, costs zero, and it does a lot of good for the sport to follow, to like, to be positive, to be, pushing the sport in your way. You don't need to organize an event or train athletes or any like that. You can simply by, supporting what it's being done, you're doing a great deal of help, I will say. All right, and here we have Red looking for this left, scooping in, coming out. Was going to go for a roll, hit it, the wall of the wave have kind of just stopped right there, so there wasn't too much lip for Red to hit. I don't know if that's going to help his score much. We'll have to wait and see. Louis currently is in third, and so with just over a minute left, Red once again looking for a left, spinning into a little pocket there. Let's see if that can improve on his 2.75. We'll see. I'm not sure if that's going to be enough to jump into second place. But with 1 minute left, anything can happen with this wave. Front. I'm sorry, yeah, you're right. I mean, it's check this out. Anthony Miller, yesterday's hero, in an ARS there. Is that going to be in? I'm sorry. Louis Ferry. You're right. I'm so sorry. Thank you for that. Louis Ferry is looking for a 5.21, riding all the way to the tunnel in a nice ARS, and I believe he did combine with the roll. Is there a 5.21? What do you think? Oh, the Never size. know. That was the thing, the size. And judges do place an importance on size during the heat. And with 20 seconds left, I'm not sure if that was going to cover it. So we have, I think, a score put up and looked like a 3.2. So just not enough to pull into second. We have Yellow looking for this right. Let's see if he can make it in there, gain some speed and rolling that. But that connection in the middle of the spot is so powerful, really difficult to hang on to. So that is it, folks, for this heat. We have Eros, who actually took out the heat. I think we're waiting for the scores. Yeah, Eros for sure. Right. That's going to be for sure. But we don't know if we're going to have Louis changing the situation. But you know what? We have to go to commercial, so we don't take too much time from the next heat. So we're going to come back with the scores because, as you see, last wave of Anthony is also getting there. Oh, I believe it's a sealed deal. So, all right, we are going to throw it to commercials and going to come back super soon. Don't go anywhere.
Hello everyone, welcome back to the 2024 Gran Canaria Frontón King competition. We are in our third day, and today, if you're just tuning in, we are going to be focusing on the juniors, and we are in round 2, heat 2, in the water right now. So, let's go into it. Néstor. Gracias, Pablo. No te preocupes. Tenemos a Ariel Cruz en rojo hoy de España. Tenemos a Mar Espinosa que viene de Perú con licra amarilla. Sebastián Yorquera con licra azul de Chile. Y Ricardo Martel con licra blanca. Bueno, hoy las condiciones, para los que se estén uniendo ahora, han bajado un poquito. El suelo sigue siendo componente norte. El viento sopla muy flojito del suroeste y se espera que vaya subiendo a lo largo del día. También recordar que son mareas largas y, como estuvimos hablando ayer, influye bastante las mareas en esta ola, si son mareas largas, mareas cortas. Así que bueno, de momento estamos teniendo algunas derechitas, algunas izquierdas, y lo hemos visto en la primera manga, que ha habido sobre todo muchas maniobras. Right, exactly. With this wind and even at this size fronton, it is still so potent. Here we have red looking down the line, stalling a little bit, keeping the high line, coming down and looking for an ARS. Is he gonna? Oh, just barely doesn't make it. Almost made it. He's not happy with that. He knows that he could do it, but at the end, it's not easy. Even when it's small. Now White is in a right wave with a good roll, spin, try to another one, but yeah. All right, so try to do a double spin there, but still got the roll off there. So. And this is, as you could, I don't know, well, here we have blue, another one, looking for the left, stalling at the top, looking for a lip, getting the roll in, and getting a spin, but off the back, the wave just died on that, near the channel. So many waves can be caught in 20 minutes. I actually have to believe that these riders, with maybe a possible wave limit, they have to also be thinking this, because finding waves not so difficult in Fronton. Exactly. Today the junior there, they have the possibility to take a lot of waves. It's not so big, so you are not too scary to this when the set's coming. So they're gonna try to take us a lot of waves so they can score as much as possible. And then the judge remember that they are available to take 12 wave, and they score only 2 wave. All right. So being disappointed with an IRS, fine, but you still have another 17 minutes to do another 10 ARSs. Yeah. So that is the thing. That is, psychologically, mentally, I think that's going to be very important for these juniors to realize. Yeah, and I agree with you. Y bueno, tenemos también que pensar que, bueno, son juniors, están empezando en competición muchos de ellos, y algunos saben cómo competir, pero bueno, otros ya intentan estar ahí solo y disfrutar un poquito también, que creo que es la esencia. No solo, obviamente todo el mundo tiene en mente pues ganar, pero también cuando se relaja e intenta disfrutar es cuando mejor salen las cosas. Total. So far we have a couple of scores that have dropped. We have blue in first with who got a 4-point ride on his first wave. We have Ricardo in white second with a 3.25. Ariel in red with a 1.7. And Omar still looking for his first wave in yellow. Speaking of competing, this is your juniors heat. So 17 years old, 13 years old, 14 years old, and already competitive. How do you see that? Y bueno, al final ellos creo que son la nueva generación, ¿no? Que está dando bastante que hablar. Y venía hablando sobre todo ayer con Bego que hay una infinidad de chicos jóvenes que vienen fuerte también. Lo que veníamos diciendo también, no solo esta generación, que tienen recuerden que los juniors mínimo 12 y es hasta 17, pero mayormente tienen 13, de 13 a 17. Y vienen fuerte también después el hijo de Amaury, hijo de Pierre, o sea, va a haber cosas que hablarán now. We have Split Peak, blue doing a roll on the left and coming out. And also we had a rider who went right as well. Yeah, yellow one, I think. Right, so we have as you can see, juniors, popular, younger kids coming out, another generation. Here we have yellow. Yeah, we go on the right, and he try a big roll, and he can land it, I think. Here's a replay of blue on the left. Quick little drop into a roll through the lip, but landed it.
Yeah, and now white with a big and clean roll. Now he's happy with that. Remember that the judge they really like it when they do a good bottom, go straight, and then Right, bottom turns are key, and also we're speaking about yesterday extension of the body in the air, and that roll, for example, of white. I think that is a good example. Yeah, for the wave, everything extension in the air, and that's what I believe they're looking for. Ya vemos todos los competidores de ayer que están aquí también porque, bueno, el check-in al final es para todos los competidores y sean mayores o pequeños, ninguno se quiere perder el espectáculo, así que están todos ahí animando, viendo las condiciones y bueno, como no, esperando para entrar para que sea su turno y demostrar todo lo que saben hacer. Right, so we are still in round 2, heat 2 of the juniors today. So it's looking like with the forecast that we'll be focusing on the juniors for today. So lots of aerial action as we have already seen. I mean, in comparison to yesterday, it's an opposite. Here we have for an example. Yeah, now we have a ride, a big roll extended, and he can landed. So I think that was the last one of red. We didn't see it on live, but now we are seeing the replay, and now he's looking for another maneuver, but no, he go. That looks so fun. Yeah, I mean, good. Right, Fronton big, Fronton small. The winds are so important. Wind factor here, tide factor, and you can just have fun and much more here in Fronton. Sí, como veníamos diciendo también, el frontón da igual que esté muy pequeño, que esté grande, es una ola que para que esté perfecta es caprichosa, pero después te vienen días así que las condiciones no son épicas, pero bueno, puedes surfear y da igual que sea una ola de 2 pies, de 4 pies, de 6 pies, que tiene mucha fuerza porque tiene una especie de bowl que cuando la bajas sientes esa velocidad, ¿no? Es una de las cosas que te impresiona cuando surfeas aquí por primera vez. Recuerdo cuando éramos pequeños y vinimos aquí por primera vez, esa fuerza que tiene la ola y esa velocidad que te hace coger, que al final es una de las cosas que en el bodyboard pues te hace capaz de realizar todo tipo de maniobras, ¿no? La velocidad es muy importante, buscar el timing, saber surfear bien la ola y coger suficiente velocidad para poder, ya sea para volar o para poder tubear, o sea, como manejar dentro del tubo y demás, ¿no? Right, with all these different angles, that Fronton is like a swell magnet. It catches the west, north, east. And so here we have a split peak. We have yellow on the right, pulling in, coming out with a roll, holding on. So, and let's see if he's looking for one more section, although it's flattening out a little bit, but still into the barrel and rolling out. Yeah. That's about now. All of them have already 2 score. So now they are going to look for priority and wait for a good score as to improve the other score, or the second score. And we can say now that los patrocinadores que tenemos, gracias a ellos, pues se está pudiendo hacer este campeonato, ¿no? Que han apoyado desde los inicios a este deporte, así que bueno. Tenemos al Instituto Insular de Deportes con el proyecto de la Isla Europea del Deporte, el Cabildo de Gran Canaria con el proyecto de la Isla de mi Vida, el Turismo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Gáldar y Cerveza Corona. Y después colaboradores. Right, and some of the partners we have Mercedes-Benz, Oceano clothing brand from Lanzarote, Red Bull, and Munchitos. Thank you to all of the partners and sponsors for helping all of us put together this event. Very much appreciated. Thank you. Y bueno, vamos a ver ahí que se parece que se está marcando una serie y a blanco mira a la derecha no, azul consigue a la izquierda tampoco, la dejan pasar. Recuerden ahí que azul en ese caso está en tercera prioridad, así que no le va a quitar la prioridad pero recuerden que si rema una ola, esos que no tengan muy claras las reglas y el tema de las prioridades, que si rema una ola perdería la prioridad y pasaría la prioridad al siguiente, ¿no? Right, so priority system, for many maybe that don't understand priority system, it can be a little confusing. Yeah, so you have to, that is the reason that we explain a little bit, because it's a little bit confusing. Even when you are inside, sometimes you don't know because it depends if you paddle enough. Like sometimes you only look at it, you turn, and then you go back and you lost the priority. But if you paddle more than you have to, then they put you in the last position of the priority, so you have to be careful with that. Right, priority system in surfing in general, I imagine that has been around for decades. Yeah, I believe, guessing, priority system was invented
so that when you're paddling for a wave, someone kicking, paddling hard next to you doesn't interfere with your focus on the wave. Exacto, y recuerdo, claro, no, yo cuando empecé, ahora seguimos y les seguimos comentando el tema de las prioridades, pero bueno, tenemos a nuestra compañera Begoña esperando para la primera entrevista del día ahí con el ganador de la primera manga, que fue Eros Canario, ¿vale? Recordar que es canario, estaba ahí un error de banderas y le damos paso para ella. Thank you so much, guys. Well, Eros Diaz from here, from Canary Islands. There was a little mistake with the flags, but he's from here. Eros, that was a very good heat. Actually, you kept the first position, a lot of dominance there. Tell us a little bit about the conditions, because you're the winner of the first heat of the day, so we want to hear from you. Bueno, la verdad que el hit me fue bastante bien. La verdad que tengo ventaja al conocer más la ola, ya que surfeo aquí la mayoría de veces. Cada vez que puedo venir aquí, vengo siempre al Frontón o a la Guancha, que son playas muy buenas para entrenar para este campeonato. Y la verdad que logré encajar 2 olas buenas nada más empezar el hit y me logré encabezar primero durante todo el hit. Well, he says he feels he has a little bit of a leverage advantage because he is a local. Every time he comes here to surf, or La Guanta, which is, he thinks these two ways are very good to train, and so, he felt also lucky to find the 2 ways at the beginning of the heat that kept, allowed him to keep the first position throughout the heat. So I want to hear from you, what do you think about the juniors here in Canary Islands, the whole scene? ¿Cómo ves la escena juniors aquí en Canarias? La verdad que este año veo el junior más fuerte que nunca, más fuerte que los anteriores años, y la verdad que ojalá gane el campeonato del mundo mi amigo Alexander Montes, que está siempre entrenando y es el más cabezón del confitar, y espero que lo pueda ganar él. Well, he says he feels that now is the best moment of the juniors here in Canary Islands, and he is really rooting for Alexander Montes, who is his friend, and he wants to see him becoming the world champ. He's one of the contenders this year, so he would like that to happen. And of course, por supuesto, te gustaría también ver a Armide ganando en la categoría absoluta. Por supuesto, la verdad que espero que sea el primer canario en ser campeón del mundo, porque se lo merece y se lo ocurra muchísimo. Mucha Caesar, como me dice él. Oh yeah, so he also wants Armide for sure to win, and he said a lot that Armide trains a lot in the beach rake, which is in Las Palmas, and he thinks that's one of the reasons why he's so, versatile. ¿Quieres mandar un saludo para alguien? You want to say something to someone? Quiero dar un saludo a mi familia, a mis amigos que me están siempre apoyando, a Ginijos del Rofe, que es un máquina siempre animando a los chiquillos, y nada, vamos con todo para el siguiente hit. Felicitaciones, Eros, mucha suerte, de regreso con ustedes, back to you guys. All right, thank you so much, Begoña. Eros, so young and ripping in Fronton already. I just cannot believe it. I'm tripping at how young these guys are getting, and each generation. I remember the first time surfing Fronton when I was around 20 years old, 21 years old, being scared to death, even on a small day. And now they are 16 and they are like focused on that. This is one of the guys that Eros and Ariel also that is in this heat. They used to surf a lot here. You can see, you used to see here when you come to surf in Fronton, Agujero, Wancha. They are really like motivated. So I'm really happy of that. Like we have a lot of young people that's pushing the limits, and they are trying to be better, good professional bodyboard. So I wish you the best for them. For example, Ariel, I believe that might have been his Rolo. Yeah. Extended body, clean in the air. Absolutely board, fins, body, head, arms, legs in the air. And this is why he was given by the judges a 7.75. So combined score. Y ahí tenemos también, como pueden ver a la izquierda, cómo está ese ranking apretadísimo, que hay seis competidores que pueden optar al título mundial, así que puede pasar cualquier cosa en esta ronda de junior, en este campeonato de junior, así que vamos a estar atentos. Y ahí licra blanca rascándose un buen backflip, pero bueno, ahí lo que decíamos que le gusta también a los jueces que haga bien el bottom marcado, pero puede rascar algunos puntitos. Y como estaba hablando antes mi compañero Paul,
Ariel Cruz ahí con ese 7.75 en un rolo muy marcado, muy marcado. Recuerde también el tipo de maniobra. Buena, I think this could be the replay of the roller we were just speaking about. Him We can see taking the high line, stalling, practice from here, practice from Confitel, and then decide to put the foot to the metal, and coming around that section and hitting it. Oh, this is And a actually backflip. all right. So we didn't see it there. all right, so that was a backflip. So this is the 7.75, I imagine. So the 5 was a clean roll, Right, and you're right, yeah. a backflip there coming out as well. So No, not this is a 9 wow, point. So okay. yeah, we were Ariel is just destroying this heat. Let's just be straight up. Ariel is destroying this heat. Back-to-back maneuvers, Ariel's juniors blasting today. Como tú dijiste, Paul, hoy se va a ver muchas maniobras porque está el frontón juguetón. Es un buen día para tirar los juniors, así que creo que la organización ha tenido una idea maravillosa. Y ahí estamos viendo ya con ese 9 de Ariel Cruz, que estamos dudando si había sido el rolo porque no lo había visto en pantalla. And now, this is the roll that we're talking about, the 5, and then here's a good bottom. No, that's the backflip again. Yeah, I mean, hey, you know what? I don't care how old you are. 80 years old, 50 years old, 40 years old. If you have your notebook out, this is how to learn about aerials. Exactly. Oh, Now blue, left going for a left. try, close. But these maneuvers, I'm telling you, these days, you can watch the YouTube live from yesterday, from today, and you can learn so many things as a bodyboarder. It doesn't matter what level you are. Watching these riders and slow motion, you know, with the maneuvers, you can learn so many things. Yeah, es lo bueno, es lo bueno un poco que tiene la ola, ¿no? Que te deja ahí, aunque esté pequeñito, estamos viendo cómo que están ahí exprimiendo al máximo con maniobras. Ariel on another right, wasn't able to make this one, but so this is, I was just telling you about watching videos, things like this. We have, yellow on a little right there, stalling, but not going for a reverse, but that didn't offer too much. But my son, as I was mentioning. Sí, bueno, ahí estamos esperando también que se actualicen las últimas puntuaciones. Y vemos que Ariel va a continuar en primera posición con ese rolo que se hizo enorme y el backflip posterior que le dan ese 9 y 7.75. Igual amarillo necesita. Now we are blue. Blue on the left, room with a view, but not making that one as well. But trying his best in order to get an in and out on that left. But left's a little bit not so lucky as with these riders on the rights. So we have Ariel Cruz combined score 16.75, destroying this heat. Yeah. Ricardo in combination at red, trying, but Ariel going for a left, trying to switch it up. Yeah, try, but I think he might be getting up to his 12 waves soon. He's got quite a few waves. So we have Omar though, looking for, in yellow, Omar looking for a 5.85, and so possible with these conditions to jump into second. And finally Sebastian in blue, looking for a 6.1 minimum in order to jump into second. 1 minute, 7 seconds left, just over 1 minute, but still so many possibilities. Let's see what happens. Yeah, let's see what's happened because yellow is there in the spot. So if one set's coming, for sure he can do a 5.85. So we are gonna see what he's gonna do. Then now red is there fighting with the rip. That even with this small, there you have a little bit of a chance there, like to paddle. Normally, when you are there on the middle, you have to try to paddle to the left side because there is a channel, so you have the option to exit quicker. Right, the channel is more noticeable on the left than the right. So this is why we see him at the bottom of the screen, catching these side waves. As I was mentioning, Fronton catches everything, north, east. We joke about the south swells that reach Fronton in the north, but it is such a magnet, and it's a horseshoe. It is an absolute horseshoe, and you know, well, we have 9 seconds left. We'll go back into that at another point about the horseshoe system here in Fronton. And the only thing that is clear that when you are there, under there, like you catch a wave, and then you are there. You have to try to exit. He just finished. We have Ariel who took out that heat in red, who will be continuing along with Ricardo Martel in white, and
We have one replay more of red on this right, looking for a section, and big roll. That was a roll from earlier. So we're going to cut to commercial break. Oh, one more time. And another highlight. This was the backflip. Very beautifully done. Take out your notebooks. This is how to do it. Yeah. Perfectly timed. So nice this hit. ¿Alguna vez te has preguntado por qué siempre quieres más? Más lunes sin alarmas. Más primeras veces. Más saltos al vacío. Más desayunos en la cama. Más olor a mar y a campo. Más sonrisas a cámara. Más latidos por minuto. Más disfrutar del camino. Más sueños casi cumplidos. Más amigos de repente. Más carreras a cualquier parte. Más sabores por descubrir. Más quedarse sin palabras. Más tiempo. Tiempo para perderse y volver a encontrarse. En definitiva, más momentos como este. Y este. Y este. ¿Y si la respuesta nunca ha estado en el qué, sino en el dónde? Gran Canaria, mucho por vivir. So welcome back. We are in the day 3 of Gran Canaria Frontón King. Today we are in the round 2 of junior. The condition are like a little bit less, but we are seeing a lot of nice maneuver. We on the junior, they are doing really nice. So keeping going, and we will see what happens now in this hit. That's right. We have in hit number 3, round number 2 of the juniors. In white, we have Yubal Perez. We have in red, Bastián Venegas from Chile, from Iquique, Jorge Silva Márquez from Spain, and Miquel Eguiguren. ¿Cómo diríamos? Eguiguren, cierto. Bueno, la mayoría de estos riders de habla español y por supuesto debe haber una gran audiencia de gente hispana. Aquí viene la primera ola. Él es Bastián Venegas, que hizo muy buen trabajo la última vez con un rolo. La última vez que compitió, que fue hace 3 días, que tuvo la nota más alta y se puso un tubazo, y él viene también con un muy buen resultado, quedó segundo en Iquique, y claro, viene con todo. No. ¿Y sabes si es uno, bueno, no sé si es uno de los que, no, ¿verdad? De los que optan o no, que tenemos por aquí, ahora le vamos a actualizar un poco, que hay 6 competidores que pueden optar al título mundial, así que esto junior está que arde, así que no, manténganse aquí mirando campeonato porque no les va a decepcionar. Y como venía hablando antes con el tema con Paul, el tema de las prioridades, cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado, que eso se creó hace como 10 años. Recuerdo que cuando yo competía de pequeño no había prioridades, entonces era bastante, no había un buen rollo en el agua, habían pues varios competidores, ¿no? Porque se aprovechaban de esa que no había esa prioridad e intentaban como ponerse más a la izquierda tuya, porque la prioridad la tiene el que está más profundo dentro de la ola. Es decir, si la ola es de izquierda y tú estás como más profundo, eso es el que tenía la prioridad
para coger esa ola, ¿no? Que es un poquito cuando comienza la manga, es ese sistema de prioridades el que funciona, y una vez que cogen ola ya se establece quién permanece con la primera prioridad, la segunda, la tercera y la cuarta. Y ahí tenemos a los competidores que están optando por ese título mundial, y exactamente Bastián Venegas es uno de ellos. Tenemos a Unax Pascual, Bastián Venegas de Chile, Lauca Saninotto de Francia, perdona si no lo pronuncié muy bien, Esteban Godoy. De hecho, es Steven Godoy. es Luca de y Chile. Unash, porque yo también aprendí ahí y le pregunté, como es vasco, se dice Unash. Unash. Y ese es Jai, que todos pensamos que es Jay, pero es Jai. Wow. Jai Taylor, o sea que todos tienen su pronunciación, ¿no? Vaya nombretes, ¿no? Que tenemos. Sí, bueno, normal, los nombres ya sabes, es como... Y bueno, Alexander Montes, que es el único canario que tiene posibilidad este año, que siempre hemos tenido bastantes canarios con esa posibilidad, y Michele Arriagada. De ellos están todos en este evento, menos uno, que es Steven Godoy. Vale, perfecto. Steven no está presente. And now we have a blue with this left, and we can see the ball, and it's too late maybe, but he can do it a roll, so he can do some score there in this first wave of blue. So sometime there, like you have to try to take a one wave, then relax. Now in yellow, left, and he try a roll. And now we will see how when the tie is gonna grow up. We will see how the wave start to be a little more muffy, like when it's not so barreling. But I think he's gonna be good, like for the left or for the right. And now we have the poll ready for the interview with the last winner of the heat number 2. And let's go, Paul. Satisfied with your last heat? Sí, la verdad es que estoy bastante contento de lo que he hecho en el hit. Me han cuadrado dos olitas bastante buenas, uno de un baffle y uno de un rolo bastante bueno. Y nada, súper contento de estar aquí y a ver qué pasa en la siguiente ronda. Right, so very satisfied. We watched the replay various times of the backflip and the rollo, so he's very satisfied, especially with those couple of waves there. Now, with the tide coming up, Ariel, in the upcoming hours, strategy, do you think you might have to change it a little bit? Don't give any secrets, no secretos, but maybe a different change of strategy here? La única estrategia que voy a tener es sentarme aquí, ver cómo van las condiciones, la marea, e intentar buscar pues una olita que me dé alguna puntuación y seguir hacia adelante, no hay más. So Ariel is saying more or less that he's going to work with the conditions, take it how it comes, excellent strategy, and just keep doing what he's doing. And wow, what you are doing, volando, blasting, that, oh my gosh, everyone wants to thank you. That you are putting up a great show, Ariel. Okay. Ariel, I'm gonna shout out some last words for anyone out there. Nada, dar las gracias a mis padres, que son los que hacen todo lo posible para yo estar aquí, a mi familia y a mis amigos, que son los que me están apoyando día a día. All right, very well done, and we are so looking forward to seeing you out here over these next days. All right, Okay. Thank you. Back upstairs to you guys. Yeah, Paul. Bueno. Yeah, so good. Gracias, Paul, disculpa. En el agua les contamos, tenemos a Yubal Perez ya con un 6, una muy buena nota, la verdad. Y esta es esta es la última de Bastián, que entró en ese tubo de la izquierda y no lograba salir. Yo te digo algo, ahora mismo como está Fronton, tiene un gran parecido con la ola donde Bastián es local, que es la punta 2, que es en donde se hace el evento mundial, que es muy parecida a la caleta de Tenerife. Es como un pico, como dicen ustedes, o un cacho, como se dice en Chile, de izquierda y derecha, solo que la derecha es como que tiene 3 secciones, pero es de piedra igual, volcánica, súper tubera, con súper buenas rampas. Entonces como que esta condición, yo creo que a pesar de que es su primera vez aquí, a él lo favorece bastante, pero bueno, obviamente tiene 3 canarios que se tiene que enfrentar, es difícil, ¿no? Tiene que curar. Es la derecha esta que se termina bastante seca sobre las rocas, que él, no sé si fue Lío, estuvo compitiendo el año pasado, ¿puede ser? Claro, esa misma. Tenemos a Mikel Euren buscando ese rolo que no finaliza. Dense cuenta también que incluso cuando está pequeñito, esa que ayer lo estábamos comentando bastante, no es nada fácil finalizar esa maniobra en esas secciones, porque tienes que, da igual que esté ahí a 3 pies, 2 pies, que
tiene mucho poder esta ola, así que para aunque crean ustedes que es sencillo, no es para nada sencillo. Well, if you're tuning in just now, we are doing a bunch of Spanish because we have a lot of Spanish speakers in the audience and a lot of Spanish writers. And there you have Jorge Silva with a very nice roll. Bonito, bonito y bien proyectado. Lástima, él quería como el segundo, ¿no? Sí, lástima ahí que se le empurró un poquito la punta ahí, Sí. que él lo sabía, pero aguantó un poquito y casi lo consiguió hacer. No sé si los jueces se lo valarán o no, pero bueno, por lo menos algo suma porque no tenía casi nada, ¿no? Tenía dos scores chiquititos y una ola más de Bastián, pero esta ola no es de valor. Es un tema a veces encontrar esa derecha que sea la que te da la proyección. Algunas engañan aquí. y la derecha es muy difícil de leer, sobre todo cuando está norte. Si no conoces la ola, incluso conociéndola, muchas veces ves el brazo súper largo y después ves que una vez que lo coges, como que no coge la baja, se abre y te deja como prácticamente botado. Entonces tienes que intentar, cuando está norte muchas veces, coger la que tú piensas que te va a cerrar, porque esa es la buena. Próximo competidor preparándose, francés también de la escuela Ocean Roots, que de verdad ahí han hecho un trabajo increíble, ahí ya están bajando y un rolazo ahí más para Jorge Silva. Y atención porque creo que no han caído las notas de Jorge. Está haciendo buen trabajo Jorge buscando rápido los scores. Viste que él había recién subido y aquí viene Bastián, va por algo, un rolo. También Bastián que solo, bueno, está buscando un 6.85. Con esa va a cambiar el 1.75, pero claramente no creo que sea un 6.85. Exacto, vemos ahí que lo que necesita Bastián para colocarse primero, para pasar, o sea, ahora mismo estaría en la siguiente manga directamente, pero para ponerse primero necesitarías un 6.85 a la espera de la última ola, ¿no? Y Jorge Silva también con ese rolito que se marcó de izquierda, veremos si mejora su segunda mejor ola o su primera. Vamos a ver qué piensan los jueces. Y está muy apretada la manga, los juniors están demostrando, mira, ahí vemos la izquierdita, ese rolo del que hablamos, si no me equivoco, y ahí está, con un buen bottom proyectado, y ese segundo rolo que también consigue entrar, son dos rolos, así que seguramente mejore, y ese última de derecha también para ver si le pone en primera posición. Y vemos alguna acción ahí, parece que se metió dentro del tubo, pero no consiguió salir. Buen intercambio, ¿ah? Sí, no paran, están ahí los juniors dándolo todo, disfrutando también con este tamañito. Así que ahí vemos Yubal amarillo, que lo coloca en segunda posición, y vemos última de blanco, ese tubito que vimos que no pudo salir. Y creo que ha cambiado la posición con esa última ola de amarillo, que se coloca segunda ahora con esos dos rolos. Ahí está Jorge Silva, que le han dado un 5 por esos dos rolitos bien marcaditos, y lo pone en segunda posición, muy cerquita a Bastián Venegas, como que necesita un 3.86, y Mikel Aguiguren, supongo que será, parece que es vasco, supongo. Aguiguren, sí, voy a 4.50, buscar. y no parece que es un apellido, por lo menos. Suena suena como muy vasco, es verdad. Lo que te decía antes de los padres, al final están poniendo nombres. Mi hermano igual le ha puesto unos nombres súper peculiares a mi sobrino, que le mando un besito enorme para ellos, a Jan y Einar. Que cada es vez de Sumaya, es de Sumaya. Sí, ¿no? Sí, es sí. que tiene la pinta de ser de vasco el Vasco. apellido ese. Muy bien. Sí, no, el País Vasco también, bueno, siempre ha tenido grandes nombres, Alex, Eunate, ¿no? Que tuvimos mundialistas fuertes del País Vasco, pero no necesariamente mundialistas. Siempre han habido como muchos entusiastas del bodyboard en el País Vasco. Hay buenas olas también. Está John López, que los entrena a ellos, claro, que está compitiendo. Creo que ya se eliminó. Creo que sí. Pero bueno, hay como mucho entusiasmo por el bodyboard, y ahora hay también una cantera muy buena de juniors. Ahí está Unash Pascual, que es vasco, que está peleándose el título, que ganó el evento más grande, digamos, en cuanto a términos de dinero, de premiación, que es en Antofagasta, fue en Antofagasta, y era su primera vez, llegó de la nada, no iba a viajar, o sea, la historia es muy, muy buena, porque este tipo de cosas pasan. Ustedes saben que el apoyo financiero es difícil para todo el mundo en este deporte. Y bueno, yo siempre lo recuerdo y lo recalco, que todo el mundo habla de Latinoamérica. No, el apoyo para este deporte es poco en todas partes del mundo. Para los australianos, para los europeos, para todos. O sea, no hay mucho porque es un deporte pequeño, y la verdad es que no
bueno, no es tan pequeño, ¿verdad? Pero es un deporte que tal vez no es tan apoyado. Y claro, él no tenía ese apoyo y con su papá, que bueno, es un súper también entusiasta del bodyboard, pues buscaron no sé qué y viajaron al último momento. Y llegaron, imagínate, el niño ganó el evento, o sea, Qué grande. estaba feliz, pero no te lo puedo explicar. Esas cosas pasan. Obvio, es como tú dices, que es muy complicado este mundo del boogie porque, bueno, yo llevo bastantes años aquí y lo he vivido bastante, pues al final sí, si estás en tu mejor época puedes llegar a tener un aliciente, un pequeño apoyo económico para correr alguna prueba, pero realmente estar apoyado para poder correr todo el circuito, que al final tienes que pagar pasajes, estancias, por Latinoamérica, tanto la gente que viaja de aquí a Latinoamérica como Latinoamérica aquí a Europa, es muy complicado y obviamente sin el apoyo de los padres no sería muchas veces posible, así que también a esos padres que apoyan a esos hijos, que al final muchos padres no todos tienen la suerte de que los padres vean esto como algo que le gusta al niño y que lo apoyen porque es lo que realmente lo que quiere hacer, ¿no? Muchas veces a esa edad pues te presionan un poco para estudiar, que tienes que estudiar y demás, y bueno, que es importante, pero ya vemos esa derechita de Bastián Venegas, si con ese rolo limpio no lo hará muy de serie, pero bueno, necesita un 3.86, está la cosa bastante apretadita y vamos viendo, y bueno. Sí, bueno, hasta ahora están, como dices, pues Yubal y Jorge Silva, ambos son canarios, ¿cierto? La verdad es que no tengo... yo sé, Yubal sí. Yubal sí, Jorge Silva estaba tratando de buscar un poco de información, pero me parece que también ellos son los que están avanzando y Bastián hasta ahora solo necesita un 3.86, vamos a ver si esa última ola se lo da. Están ahí esperando los jueces y sabes, hay algo importante que resaltar. Esta ronda es la última antes de la de no eliminación. Entonces, realmente es súper importante para ellos avanzar. Porque en la ronda de no eliminación, que es la 4, hubo cambio de situación. Bastián Venegas ahora está segundo. Recibió un 4.90, ¿cierto? Por esa última. Correcto. Y claro, lo que decía, ahí ahora, bueno, hay un poco del público. Esto es buenísimo, gente. Los que no conocen el Frontón, tienes un área al lado del... Que no todos los eventos lo tienen, un área al lado digamos, de la estructura nuestra, que tiene para sentarse, hay un lugar para comerse algo, entonces tomarse algo, está buenísimo, la gente viene a ver el evento, ¿sabes? Como que la gente en Canarias, sobre todo aquí en Gran Canaria, conoce el evento. O sea, yo ayer fui al mercado, bueno, a un supermercado, y el cajero me dijo, Frontón King, y yo así, ¿qué? Y me dijo, yo le dije, ¿cómo supiste? Y me dijo, te ves que veo el streaming, y yo, ¿pero eres bodyboarder? No. Y yo, ¿qué? ¿En serio? Sí, muy lindo, ¿ah? Al final vivimos en una isla, ¿no? Y la verdad que estos últimos años ha crecido un montón la afición de haber tanto surf como boogie. Y al final estoy contento, ¿no? De que mucha gente, tú viajas en una isla, es un deporte que se conoce a nivel mundial, o sea, los bodyboarders son famosos a nivel mundial por el nivel que tienen, el potencial de las olas, y es una pena que la gente aquí de Gran Canaria, mucha gente antes no conocía y cada vez más pues se está descubriendo y ya casi cualquier persona ya que le hablas de esto, pues el evento es muy conocido a nivel insular. Sí, no, y el año pasado me pasó en una estación de servicio, en una bomba, cargando gasolina. Me dijo, Frontón King y tal, y yo así... Bueno, ¿esto qué es? Pero me encanta, o sea, es lo que dices, ha crecido mucho, no solo en la parte de los atletas, sino en la exposición y en el apoyo de la gente local. Y también, bueno, también estoy un poco contento también porque está viendo gente que está intentando pues que generar más apoyos, están creando asociaciones. ¿Verdad? Y la verdad que es interesante, ¿no? Porque, bueno, al final también la economía es importante a la hora de si quieres darte a conocer, si quieres practicar este deporte, si quieres vivir de este deporte. Así que, bueno, gracias a esa gente que está luchando por el deporte. Y miren, si se quieren conectar con nosotros, que siempre lo decimos y yo lo digo mucho, todos tenemos una responsabilidad ante este deporte, si estamos todos sintonizando y lo estamos apoyando. Solamente con darle like, solamente con seguirse, con suscribirse en este canal de YouTube, ustedes están aportando y están ayudando, porque estamos en una era en donde todo se mide por números de seguidores, por números de interacciones, así que todo lo que ustedes puedan hacer sirve. En ese código QR que sacan su teléfono y lo escanean un momentito, y le pueden dar like a todas nuestras redes sociales, suscribirse en este canal de YouTube y ayudarnos con eso. Y este hit se está yendo 31 segundos. Vamos a ver si hay cambio, si hay alguien que pueda cambiar la situación actual. Ese es el líder de este hit que entra en ese tubo y si sale, no lo logra. Pero
yo creo que no sé si alguien va a poder tomar la próxima ola, porque hasta ahora es Yubal y Bastián Venegas, que cambió la situación hace muy poco, que están logrando avanzar a la próxima ronda, que es de no eliminación, en donde están varios nombres pesados, varios de los top 8, y parece que se acaba el hit y los resultados son los que ven en pantalla, esos son oficiales. Avanza Yubal Perez y Bastián Venegas. Felicitaciones a los demás competidores. Nosotros vamos a un corte comercial y volvemos muy rápido después de eso. No es todo lo que tenemos, es todo lo que nos da. La isla en la que vivimos te deja sabor a sal. Resulta tan complicado saber cuál es tu lugar, hasta que llega el momento de ser un isleño más. No es todo lo que tenemos, es todo lo que nos da. La isla de contrastes, lugar de diversidad. El viento que nos despeina también sabe alimentar. No es todo lo que tenemos, es más bien lo que nos da. La herencia de un pueblo de nobleza y fuego, la fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje, fuente de energía limpia y soberana, tanta riqueza que nutre y que sana, en nuestras manos nuestra libertad, isla de fortuna que tanto nos La da. isla de buena gente, tierra sagrada, sol que me ampara. La isla que a mí me cuida, el mar que sirve de puente no es la frontera. Hay mil maneras de ver la isla de mi vida. Welcome everyone, bienvenidos a todos. Estamos en el tercer día de competencia, un día dedicado a los juniors. Vamos a hacer bastante español porque tenemos muchísimos, obviamente hispanos, no solo sintonizando, sino también compitiendo. Así que eso, estamos ahora en la ronda número 2, en el hit número 4, perdón, de la ronda de la categoría Junior Men. ¿Qué tenemos en el agua? Who do we have? Right, who do we have? We have yellow in Amarillo, Antonio Rodríguez Fernández from Spain. We have Victor Ru from France, Mauro Quesada in red and rojo, also from Spain, and Javier Tallo from Spain as well in blue. So let's see if, as you had mentioned, there are many Spaniards surfing in this heat. So we have already some action in yellow. We have a left call with a rolo. We have already a couple scores from previous on the board already. Antonio in yellow with a 1.5, and I think that could be his, may have been his next wave. We have Victor as well, throwaway wave with a 0.35. Here we have white also going for this one. Looking for a section, rolling, but off into the channel. Bueno, I was explaining that when we are doing a lot of Spanish, so if you guys, of course, every time Paul's here, he's going to be doing more English. And also, if I'm with Nelson or whatever, if you guys need an update or whatever, you can definitely let us know. We're not watching the comments at all times, but we could, watch a little bit more so we can update you. Bueno, vamos a tratar también de traerles más la transmisión en español. Pero ahora, en français, je pense que je peux, mais c'est seulement une personne que c'est ici, dans ces séries, qui est français. Si vous avez besoin de quelque chose, je peux essayer de... All right, we're going to come back to that. All right, we have blue scooping in, but just not... Oh, maybe actually, I think quite far down. Oh, okay, kind of in the middle area, kind of wasn't able to make it with that barrel. Un poco demasiado rápido ese tubo. Ok, so hasta ahora solamente Antonio con una 1.50 y Javier, que trataba esa última ola, no la lograba concretar. Tenemos a Mauro Quesada, que es una de las grandes promesas. Bueno, aquí en Canarias hay muchas promesas,
Pero Mauro, de verdad que desde hace mucho tiempo se le ha visto esa proyección y ha venido ya sumando logros. Si no me equivoco, acaba de quedar campeón europeo, así que se viene muy, muy fuerte. Yo creo que él está ahí esperando y hay esa estrategia, ¿no? La de esperar y seleccionar, buscar, tratar de no, digamos, desperdiciar olas, pero en días como hoy, que hay olas no tan grandes y hay riders muy inquietos también, ellos tienen que tener cuidado con esa estrategia de esperar, porque los otros riders van a ir avanzando, y ahí te puedes quedar cuarto y te puedes quedar hasta en combo, ¿sabes? Entonces es un poquito administrar esa espera, ¿no? Right, that is absolutely correct. It's as Nelson and I had spoken about yesterday, es como un juego de ajedrez, in positioning out in the water, but on a smaller day like today, people are more so on top of each other, waiting for just these peaks. We have Red looking for this left, very beautiful, nice clean wave, nice rollo. Stalling again, uses legs, excellent, into another roll. Great stall technique in order to wait for another section. So a couple rolls off of there. I'm not sure about the second one being a full complete, but the first one guaranteed. So another score on there for Red. So as we're speaking, with the smaller day, there are not so many possibilities of sitting in various areas on this wave. Oh, we have Blue on the inside. Looks like he had gone for a possible left, but I'm not sure exactly if it worked out. Didn't get too far down the line. Yellow thought about that wave, scoot back out. So with the tide coming up here at Fronton and the conditions, it's unlike yesterday where the riders were able to pick and choose if they sat more near the right-hand side or the left-hand side. Today they're more sitting in a peak, in a defined peak. So this is when priority is even more important. Yeah. No, lo que está diciendo mi compañero Paul Benko es que en días como estos, con muchas menos olas y claro, 4 personas en el agua, la prioridad es clave. Entonces, realmente el que pueda tratar de tener la prioridad y marcarla y cuidarla y usarla inteligentemente va a tener una ventaja, yo diría. Here we have a replay of Red once again. Clean wave going up, hitting the lip right perfectly for that sides wave. Coming out clean, stalling once again, getting his high line set up, coming down. Not too much of a bomb turn. That second roll was not as not as beautiful looking as the first one. So let's see. Oh, he did get a 5.5, though it seems like for that dropped for those 2 rollos on that wave. So he is now sitting in first place. No, Mauro tiene una forma muy bonita, me pareció súper bonito la ejecución de esa maniobra. Tiene un surfing muy limpio, muy estiloso, como se dice en Chile. Yo creo que es la escuela de Amaury. Él es uno de los pupilos de Amaury, de los protegidos de Amaury, y de verdad que se le nota ese nivelazo. Right, so that is so interesting that you mentioned that, because I was saying, wow, that rollo is very well done. Here we have White also doing a roll, landing back into the pocket and bailing off the back to get back out to the peak in order to get priority once again. So Victor Rowe from France in white with a nice bomb turn into that rollo. So looking to improve on his current 2 scores. All right, so it looks like we have Nelson ready downstairs with an interview. Nelson Mora, take it away, my friend. Thank you, Begoña. Thank you, Paul. We are here with the winner of the last heat, Yubal. And I just would like to ask you where you used to practice, bodyboard, you used to practice in a beach break or here in the Fronton. You think it helped you to win the heat, or what do you think? Yes, I usually train in the Caesar Beach. And the waves are not similar like it's a beach, but it's really tiny sometimes. And yes, that helped me to pass the heat. Thank you so much. Yeah, I think a lot of us, we row up there and we start to surf there. So we have you used to take a good technique there. So and then you did so well here. So I think you are gonna be good for the next week. And I want to ask you,
How was the condition? There was easy to surf, or you feel uncomfortable? Tell us about this. It's difficult, but it's really beautiful today. The wind is respecting so much. Yes, it's a little bit, ¿cómo se dice? Small? Small. The tide is a little bit high, but it's okay. You can choose a good wave and get a very good score. Yes, thank you so much. Thank you so much for your English also to try it. And do you want to say hello to somebody or family, friends? It's your moment. Muchas gracias a toda la gente que me apoya, al Polideportivo de Santa Brígida por la ayuda, a Pereira y a todos los chiquillos que me están ayudando y a mi familia. Pues muchas gracias, Yubal. Gracias y buena suerte en las siguientes mangas, ¿eh? Bien hecho. Thank you so much. And yeah, we had a lot of action in the, during the interview, but that's normal. We're super used to this because these juniors are amazing. And yeah, we are waiting for all those scores, but it looks like Victor, he got a 6, and now he is first. And Antonio, and also we are waiting for the last of Mauro Quesada, and there is a change of situation at 2.5. So let's see this one for Mauro as well. Going for the backflip, and yeah, looking sharp. We have more action. Someone went right, someone on the left. Yellow looking on this left with a tight roll. Getting a little cover up, coming out, and maybe looking for another roll, and maybe even another one. Wow, 3 rolls, cover up, action. Oh, and another one just to get out to the channel and make a point there that he can definitely do rolls in all conditions. So, as we have seen, Fronton, small, big, there are a bunch of waves. Thank goodness for this reef, this horseshoe reef at Fronton. It's a magnet, imán, ¿no? Yeah, se it's dice a imán in wave español, magnet. right? It's a wave magnet. Imán es para olas. Okay, one more look here. Una repetición de la última ola de blanco con un rolo bien explosivo. Y una repetición más para la última de amarillo. Víctor, bonito. Right, so. All right. Y esa fue tres rolos en esa ola. Right, 3 rolls. So for sure, some scores are going to be coming down coming up, being posted on there. So what we have here, we have Mauro in red still in first with a 6.5 and a 5.5. We have Victor with a 6 and a 1.5, and Antonio in yellow looking for a 3.76 to jump into second, and Javier Tayo looking for a 6.01 to jump into second. So 8 minutes left. Many waves, Fronton just attracting all these little waves, all these little ramps, and this island in general, just with the circular shape. And I really think that plays a huge influence in La Isla, con la forma circular. Yo voy a decir un secreto. I hope, well, Paul, you're mixing Spanish with English. Everyone is losing the point. Wait, well, let's see what action happens here. Ok, una ola más de Mauro. Y viene con un intento de air reverse. Ahí, es que disculpen porque, claro, Paul vive aquí hace 12 años, y obviamente estamos tratando de hacer más español para todos ustedes, pero hay que comentar algo todo en un idioma y traducirlo todo en el otro idioma, porque si haces como mezclado, nadie va a entender. I get emotional explaining about this. Because Paul, people, we try to bring the local language, especially when we have so many people from the country, such as right now that we have 3 riders that are from here, and in the whole, in this junior division, there's a lot of Spanish speakers, and of course the audience as well. So Paul here, he lives here, he has been living here for 12 years, so he was trying to explain something in the mixed language, but yeah. Thank you for that anyway. So it was a super good try. Right, so, entonces, bueno, la isla circular, yo creo que eso influye muchos ángulos de las fuerzas que llega a la isla y crea esa sensación en muchas partes de contraolas. Y Fronton es un ejemplo de eso, donde quizás no haya mucho tamaño. And we have a little replay. Yeah, that was a super explosive backflip there for Mauro. And he is on point, I'm telling you. He has been training with a Maori. It's a Maori's protege.
And of course, he is looking to, show the world what he's capable. He has been doing that in the previous years, but every year that we come here, he's getting better and better. He's definitely one to watch for this event. So we'll see how that goes. And I would like to say hi to everyone that is tuning in. We don't really read too much those shout-outs. And we do have a couple people from Armen. All right, we're going to get back to that. We have a left roll through the lip, out of the barrel. But I don't think there's going to be anything more on that wave to give. But still, a completion. Yeah, right. Bien bonita esa última ola de Víctor. Vamos a ver cómo le va. Él necesita un 601 y puede, bueno, no lo sé si va a estar ahí, pero yo creo que puede cambiar, mejorar el 375. Víctor Roux de Arcachon, de la France. Right, so entonces, ¿querías agradecer a nuestros patrocinadores? Okay, so we have Instituto Insular de Deportes con el proyecto de la Isla Europea de Deporte. Also, special thanks, muchas gracias a Kilbiro de Gran Canaria con el proyecto Isla de mi Vida, Turismo de Gran Canaria, también Ayuntamiento de Gáldar y Cerveza Corona. Y nuestros colaboradores también. Mercedes-Benz, Océano, Red Bull y Munchitos. Gracias a todos. El próximo hit se viene también de locos. Es Ismael Nasir y Tomás Caro, que vienen de la misma zona. Se van de Chile. Tenemos buenos representantes chilenos, bastantes. Es bonito ver eso. Y tenemos bastantes, por supuesto, canarios. Va a estar muy, muy buena. Y hay una disputa entre 7 competidores, de los cuales vinieron 6 a este evento. Así que va a estar realmente difícil. Vamos a ver quién se lo lleva. The battle is for real in the juniors. The juniors with the 6 possible champions. This is going to be every heat. Every minute, especially in Fronton, is important and critical. We have Red looking for this left. All right, so one more here for Mauro Quesada. I think it might be a thrown away. Yeah. And yes, I was, thank you, Dallas Singer, for being there. It's a pleasure to have you. I know you there sometimes. And hey, have you seen that Guilherme Tavega came back to competition? Why don't you come back to competition? We are missing you guys. We wish to have our, Aussie idols coming back. I know you guys are super busy with the families and the kids and the jobs, but if you have a chance, maybe you can swing by one of our events. It will be a pleasure to have you guys, and of course, all the former World Tour competitors. We have Yellow looking for this wave, coming out with a little roll out of the pit. Completion there. Let's see if that can help him with his points. Did you mention Dallas Singer? Yeah, he says hi to you. Oh, we have Blue also looking for a roll, right? Completion. And into a reverse. Oh, looking to extend this wave a little bit more. No, but still a roll and a reverse on that wave. Dallas Singer. Wait a minute. There was a change of situation, but Victor Roux, he got the scores and he was second. But no, he has been there for a while. We are waiting actually for some. See, this is why we don't read too much the shout-outs, because a lot of action people. We're so sorry that we can't read you, but it's part of the IBC believes that we should focus on the action in order to respect what's happening in the water and not getting too distracted with the shout-outs, although we love you and we are super, super happy to have you all here. You guys are also one of the reasons why we are here. But yeah, we are focusing on them, So yeah. So all the scores are now up. So I don't think there was a switch in situation so far. But we have White on this wave, keeping the high line, dropping down, looking for a section, roll, complete. Let's see if they can get a little, all right, straight to the channel. We have Red on the left. Oh, Mauro, once again. And this is actually a very good looking, even better, I will say. I don't know. I'm not a judge, but in my eyes, that looked very nice. And we're waiting also for last wave of Victor, because I think last wave of Victor was also even better. We have Yellow on this one, watching the left, coming down the line, drawing a line there, looking for a section with a roll, getting a little quick spin there. Let's see if they can connect it straight to the channel. So lots of action within a short time frame. Many scores will determine some positions here, I believe, in the next few moments.
Sí, bueno, en español han habido varias olas corridas, estamos esperando puntuaciones que pueden ser importantes para Víctor y Mauro también. Yo creo que ambos probablemente hayan tomado una de las mejores olas que han tomado, vamos a ver qué pasa. Pero sí, fue bueno el intercambio y Antonio también tomó una ola, cae la de Antonio, es un 3,8 y no influye en nada. Sí, bueno, le mejora un poco su score, es su mejor ola hasta ahora, pero no le da la posibilidad de subir. Vamos a ver, ahora falta la de Víctor y la de Mauro. We have red on the left taking a drop, looking for a section at the end here. Let's see a reverse and, but must hold on, and held on. Yes. Right, just coming out in front of the white water into the flats. That split second, I believe, shows the judges it's a completion. So let's see if that, well, he was in first. I believe that he will retain his first place. I believe so too. I don't see anyone taking away that from him. So one more look to this last waves. A roll which I think we didn't see, and he just, nailed another one there. These are the best waves of the heat, actually. All right, people, after these best waves, we're gonna go straight to a commercial break, and we're gonna come back very soon, right after that. ¿Cuántas veces te acuestas sin recordar parte de lo que has hecho durante el día? Sientes que estás vivo, pero no que estés viviendo. No te preocupes. Le pasa a demasiada gente, y tú al menos estás descubriendo que puedes cambiar tu vida y la de los tuyos. Te voy a llevar al lugar ideal para empezar a vivir de nuevo. Pero primero tenemos que ponernos de acuerdo en unos conceptos básicos, porque creo que no hablamos de lo mismo cuando pensamos en grandes superficies. Ruido. Hacer la compra. Envejecimiento activo. Animales de compañía. Habitación con vistas. Hello everyone, once again to the 2024 Gran Canaria Frontón King contest. Now, if you're just tuning in, today is dedicated to the juniors, unless otherwise notified, and we will be entering into our round 2 heat number 5. So let's hit the water and let's see who's out there. In round 3, heat number 5, I think he say 1, but it's. We start with the round 3. Round 3 already. We're already round 3. Heat 1. So all the guys that win the last round, so they are now in round 3. So we have Thomas Caro in yellow, Ismael Nasir in red, Eros Diaz from Chile in blue, and Ricardo Martel from Spain in white. Tenemos bastantes, bueno, todos los de habla española ahí en esta manga. Tenemos a 3 chilenos y un canario. Que la verdad que mirando un poquito por encima, aquí tenemos ya la primera hora empezando, ya Eros Diaz aquí local de All right, so coming through with a Rolo, just to start things off. We already have a score up from yellow, from Tomas Caro, who already has a 4.5. So that was, I believe, Eros' first wave, blue, and Tomas is leading the heat at this point. Vale, recordarles que, claro, Eros ahí pone que es de Chile, pero no, es canario, ¿vale? Es de aquí de Agaete, surfea muy a menudo aquí en el frontón, y hay un pequeño error ahí en la bandera, y es de Canarias, ¿vale? Igual que Ricardo. Y ahí vemos a Mauro, el ganador de la última manga, que estuvo hablando con él antes, y la verdad que es un chico hermoso. Ahí vemos como los padres, lo que estamos hablando del apoyo de los padres, y me dijo que estuvo viajando a Chile y que tuvo muy buena experiencia ahí en Antofagasta.
no le fue muy bien el campeonato, pero que bueno, estuvo 14 días disfrutando y... Wow, 14 years old. Oh. No, 14 días 14. Well, viajando but allí. he's also probably around that age as well, but he's ripping in 14 days in there, right? South America, loaded with waves, huh? Yeah. Have you been to Antofagasta? No, never. I've never been there. I really want to go to Chile a lot of time, but it's in summer. It's in summer season normally. Right. I know the So way. June, July. Yes, so I already like worked for 13 years in Ibiza in the summer season, so that is why one of the reasons I didn't go there, but I really wanted because I saw the power of the wave. Oh my gosh, Chile is loaded with waves. There are just, and I believe there are so many undiscovered areas. I actually, taking the bus from Arica down to Santiago along the entire coastline, there are just so many possibilities. Sí, si puedes ver además la costa de Chile es una costa de kilómetros y olas que tiene que haber sin descubrir también, creo, es una costa enorme, claro, y no tiene las logísticas que tiene a lo mejor Europa o demás a la hora de carreteras y demás. No sé si están carreteras cerca de la costa, pero tiene que haber el desierto también. Creo que tiene un desierto en el sur. Right. Que he visto en algún reportaje. Incredible. And thank goodness that there are contests there on the tour in Chile. So thankful for that. And a lot of these Chilenos that have come here for this event are on the tour. And creating the generation over there and pushing the riding there. Sí, si puedes ver ahí, bueno, aprovechamos para decirle también a aquella gente que nos está siguiendo o que quiere compartir ese link para que alguno te pregunta, mira, ¿dónde lo estás viendo? Pásame el enlace. Pues mira, con ese maravilloso link lo puedes escanear con el móvil y te manda directamente a la página con las puntuaciones actualizadas. El directo y ahí veremos que estaba remando con derecha, no, pero se quita. Como te estaba diciendo, hay bastante cantidad de chilenos, o sea, mayormente tanto junior, sobre todo, la mayormente son chilenos y españoles, o sea, si yo no me equivoco, australianos no hay tantos, hay pocos, pero la mayoría creo que son chilenos y peruanos, right. Chile, españoles, Sudamérica. Right. I remember when I had gone there along with a bunch of Canarians as well back in 2007 or so, and it was already strong. Where? The Chileans there ripping, and this was years ago. I cannot even imagine the level now because it's another generation or two since then. Yeah, right. We can see like Matías Diaz or Alan Muñoz. They are ripping. They are really good riders from Chile. Oh, we have a rider up on white and looking for a section. Blue, I'm sorry, and getting the roll in. So Eros putting up another number soon. That was probably enough to put him into second place, it seems like. Yeah, I want to resort like in Mael Fronton, so in Gáldar, when the wind stops, you don't have to be happy with that. That means that probably the wind is gonna change. So that's why before, like a couple of minutes ago, it's like there is no wind, and now the wind looks like it's increasing a little bit, and we are waiting like to getting more fast during the day. So, and the tide is we can see now how the wave is a little bit less long. Mm-hmm. That's why the tide is high, and we are like in a really big tide. Mm-hmm. I was talking with one of the judges, and he told me that tomorrow is the biggest tide of the year. Oh, wow. So huge tides. Do you call these what types of tides? ¿Cómo se llama la marea durante esta época? Mareas largas. Marea larga, but I think there's a pino. Sí, eso es en septiembre, las mareas del pino que coinciden justo con las fiestas del Pilar. Y llevamos una serie entrando. Here we have a set. Let's see if Yellow, being at the end, can stall into this one. Holding his line, looking for a section, got a roll. He probably wanted to be at the peak, but still got a section, found a roll. So that's for Thomas there from Chile. Sí, ahora creo que va a estar funcionando mejor la izquierda a medida que llene la marea. Y esperemos que no se quede, no baje demasiado la fuerza, porque el problema es ese, al ser una baja, cuando llena la marea, la ola, al no tener tamaño, porque el tamaño de la ola para que rompa depende de la profundidad que haya. Entonces, al ser mareas largas y haber más distancia entre la superficie y el fondo, la ola no llega a romper tanto. Eso es por lo que se queda bastante plana la ola. Right, so Eros now, because of that other roll in the other wave, he's actually in first with a 6.65 double wave score. And now Thomas just jumped into first with 3.7 on his last wave. Red looking for this left, stalling, looking for a section.
And nice roll there. And decided to call it quits and head back out to the peak. Muy buen rolo ahí de Ismael Nasir, que no había cogido ninguna ola. Y muy buen rolito. Ahí sube con calma para esperar para su segunda ola. Pero bueno, la verdad que ha empezado bien la manga. Una buena lección. Veremos qué piensan los jueces de ese rolito. Porque, claro, cada hit es diferente y los jueces tienen que tener en cuenta pues las condiciones también. Y no es fácil, ¿eh? No es fácil estar en esa situación, siempre intentando ser lo más justo para todos. Al final tienen en cuenta unos baremos y una serie de cosas, ¿no? Que tienen que, como el estilo, la radicalidad, el comité, muchas de esas en los días chicos, pues por ejemplo, no lo pueden valorar, entonces es más complicado. Cuando tienes más valores, pues puedes un poquito Totally. Here we eso. have White looking for this right, going to be going for it, stalling probably at the top a little bit, going right into the barrel, and exiting the roller. Split second decisions, and so important Fronton, especially the rights and the lefts. Like when you decide that you're going to hit it, you got to go with your instinct. If you wait 1 second longer, that could be destruction. Exacto, y no es fácil ahí cuando están las condiciones complicadas, tienes que tener un muy buen timing, tienes que saber leer la ola bien, frenarte en el momento adecuado, porque si te frenas un poquito después ya pierdes la velocidad, si te frenas mucho se te puede adelantar la ola. Son muchos factores a tener en cuenta que, bueno, al final vas practicando en todos los baños, son las cosas que practicas cuando estás surfeando también, disfrutas, pero también te propones esas cosas para... Una de las buenas maneras, aquellos que estén empezando también, es mucho grabarse en vídeo, verse cómo uno surfea, corregirse los posibles errores, y es una manera muy buena también de mejorar. Right now, with the high tide, these riders, many of them who know this wave a little bit, are looking for this type of double peak, so that you can have like a contraola, you can have a wedge coming into another peak. This is how they're going to be finding their ramps. So this is why you're going to notice many riders maybe stalling in the beginning of the wave, because that is like a side wave that they're catching, and then really trying to really study what's going to happen further down the line. That's when they decide whether to put on the brakes longer or to put the pedal to the metal. Here we have Blue coming down the line, and with another roll, hold on there, excellent. So Eros from here with another roll to the channel, so putting up another score. Eros, que a ver si mejora esa segunda ola. Recordemos que necesita un 361 para conocer el segundo, y ahí estamos rojo con un rolo muy limpio, que veremos la primera hora le dio un 4.35 y necesitaba un 2.90 para colocarse segundo, así que vamos a ver qué es lo que piensa. Y ahí licra blanca. Normalmente los competidores están dentro y no ven las puntuaciones como la tenemos nosotros, entonces cuando veas a alguno de ellos levantando la mano es que está pidiendo las puntuaciones y quiere saber un poco cuál es su situación para ver la estrategia que tiene que seguir, si tiene que coger una más pequeña, una más grande. Así que es muy importante que ellos escuchen bien el sonido. Por eso los que están organizando este evento se organizan bastante bien el hecho de que se escuche con claridad dentro. Totally right. And so this is why at some points, as you know, as competitors, as we have been competing, sometimes the score, even the smallest point, even a 0.1 difference can be everything in a heat. Yeah, for sure. That is so important, that everybody have to be like really focused on the heat, all the worker and all the guys, the priority also at the time. So I think it's so important, these kind of things. You know what? Let's take the opportunity right now to mention some of our patrocinadores, our main sponsors for this 2024 Gran Canaria Frontón King competition. We have first Instituto Insular de Deportes con el proyecto de la Isla Europea de Deporte. Also, big shout out and thank you to Cabildo de Gran Canaria con el proyecto Isla de mi Vida. Also, Turismo de Gran Canaria. Of course, Ayuntamiento de Gáldar. And finally, Corona Cerveza beer sponsor. Yeah, of course. And then the panel, we have a Mercedes-Benz, Oceana, this is a closest brand from based in Lanzarote, Red Bull, and Muchitas, that is a snack brand, and all of us have tried sometimes. So thank you for all of them. Yeah, thank you for all the support. As you can see, a couple of the riders in the water sitting on their boards. A bunch of them know each other, speaking to each other. So it's very interesting how
Yeah, now you can see now also the situation change. Ismael and Nathir, yes. that like 4 minutes ago they don't get any wave, and he got two good one. One of left was 4.35, and I think for the last one that was a roll, he got 5.50. So now he's in first position, and Eros is in second position. The guy from Canary Island, remember. So there is 7 minutes remaining, and we're gonna see what happens. Sorry, like. No, you're right. This can change just on a dime. Yeah. I mean, this just a couple of minutes ago, things were totally different in the placings right now during this heat. So, Fronton can look really mellow for a moment, and then all of a sudden you're way too far inside and you can be caught. Y bueno, tenemos ahora mismo con nosotros a Bego, esperando abajo para entrevistar al siguiente, el competidor que ganó la última manga. Y bueno, Bego, cuéntanos un poquito ahí. Thank you so much, guys. Well, Mauro Quesada, what a great performance. You actually started from less to more. You started from, the basics, and then you went all crazy. Tell us a bit about it. Pues la verdad que muy contento, la verdad, he pasado hit. Empecé la manga tranquilo, asegurando mis 2 horas, la verdad, como siempre. Y ya después intenté arriesgar las 2 últimas. Simplemente busqué 2 backflips buenos, me salieron muy bien. Y ya busqué después arriesgar más, una reversa ahí que me cuadró muy bueno. Y la verdad que las condiciones han bajado un poco, la verdad, respecto a ayer. Ayer estaba muy grande, la verdad, estaba un poco peligroso, la verdad. Así que nada, súper contento de haber pasado hit y con toda la próxima. Well, he said, yes, he started, with the basics, and, step by step, he was building his scores and risking a little bit more, and he was so happy to find that 2 good waves, and actually his last wave improved his total score more, and he did this air reverse, so he's happy with that performance. And yeah, conditions dropped, but still super contestable and super surfable, and just happy to be advancing. So you told me you used to train with Amaury, and you still, but since he's very busy with his family, now you're training also with Daniel Quintana. So tell me a little bit, how's that? ¿Cómo va eso con Daniel? Pues la verdad que ahora estoy un poco jugando con los dos, con Amaury y con Daniel Quintana, la verdad. Estoy muy contento de haber estado en las manos de ellos, porque estoy mejorando mucho, la verdad. Con Amaury empecé desde chico, ahora estoy con Dani también, con los dos. Y nada, la verdad quiero agradecer, como siempre, a mi familia, que siempre me apoya, a mis padres. Y después agradecer también, como siempre, a mis patrocinadores, a Improject Skill, a Sniper y a Ondina, que gracias a ellos estoy aquí. Well, he's super happy to have the chance to train with both of them. Amaury a little bit more busy in this point of his life, but he started with him since he was very, very little, and right now with Daniel, probably a different, type of training, different point of view, but it's actually paying off. So he's saying everyone back home, and it's David. Do you want to say something else? ¿Quieres agregar algo más? A la próxima con todo. Eso es. Felicitaciones, mucha suerte. De regreso con ustedes. Back to you guys. All right, thank you very much, Begonia, for that interview. We have Red, who just caught a peak, stalled, rolled out, landed, heading back to the peak. So some more scores will be put up on the board soon. Sí, ahora está en primer lugar, pero bueno, sabe que no se puede relajar tampoco porque las puntuaciones no son muy altas. Y bueno, ha visto una ola izquierda que ha decidido coger y ha hecho un buen rolo. Y ahí vemos otra vez preguntando por las puntuaciones, porque en estos quedando 5 minutos es importantísimo saber un poco para organizarte y ver qué tamaño debe coger, crearte un poquito una maniobra en la cabeza, ¿no? Y decir, pues, vale, voy a buscar una ola de tamaño medio, hacerme un roll, asegurar y... Here's Yellow taking the drop, stalling, but opting out, decided that wasn't worth it. So we have 3.5 minutes left. We have Ismael on first, Thomas in second, Eros from Gran Canaria looking for a 4.76 in order to move it to second, and we have Yellow. No fue suficiente ahí. Bueno, vemos que Thomas, Caro y Ismael ahora tienen primera y segunda posición y no tienen prioridad. Entonces, Eros Diaz y Ricardo Martel tienen oportunidad, porque es una situación en la que ellos tienen prioridad sobre los que van primero y segundo. Entonces depende un poco de ellos el pasar a segunda o primera posición, porque la peor de las situaciones en la que te puedes encontrar es cuando el primero y el segundo tienen prioridad sobre ti y quedan pocos minutos porque ellos son prioritarios a la hora de coger la siguiente ola. O sea, son unas situaciones complicadas, pero aquí
Eros y Ricardo tienen prioridad, así que están esperando una ola buena para poder hacer la puntuación que necesitan. Right, so the boys are eyeing this one up. Let's see if white will be finally going. They all decide not to wait a little bit longer, right? So 2.5 minutes, that's a long time for Fronton still. So it's not worthwhile. Like in other waves, there might be a 5-minute, 10-minute wait between sets. But in Fronton, a set can occur just 1.5 minutes later. So probably a good idea that Ricardo at this moment is waiting to get at least a 5.75 in order to pass this round. Sí, normalmente cuando son las fuerzas norte son unos periodos pequeños, porque bueno, para los que no estén relacionados con el tema de las olas, de las predicciones, el periodo está directamente relacionado con la distancia a la que se forman las borrascas, es decir, mientras más lejos se forme la borrasca, mayor va a ser el periodo, mayor tiempo tienen las mismas longitudes de onda de formarse y llegar a la costa, entonces las líneas vienen más limpias y el suelo viene más limpio, o sea, cuando vayan periodos largos, significa que va a ser un suelo bastante limpio y periodos cortos, como es del norte, nosotros nos tapa un poco pues Irlanda, o sea, no se forman las borrascas en... Wow, you are dropping some knowledge. I didn't even realize that, and that is so true. From years of surfing here in Fronton, I do notice that when the swells are coming from the west angle, they do take longer, the sets to arrive, and that makes perfect sense, whereas the swells that are more maybe like northerly, closer, more sets. Perdona, Paula, ahí vemos a Eros Diaz que está buscando esa puntuación que necesita con ese rolito, que no lo consigue proyectar mucho, pero bueno, ahí sube rápido a ver si tiene otra última oportunidad. Eros Diaz, un chico que está surfeando aquí muy a menudo. We have White looking at this one, using his priority. Ricardo going down the line, paddling into this one, finding a section, going for the roll, and let's see if he can hang on. Hang on. No, wasn't able to hang on. That could have jeopardized him for getting for this heat. Ya íbamos esa última ahí con ese backflip. Tenía esa última oportunidad. Era una ola que rascó por debajo. Eros is feeling it with his expression on the right hander, not being able to complete that ARS back or the backflip onto the wave. Very frustrating. We have 4 seconds left. We have Ismael going for his last wave here, stalling, but taking it easy because I believe he has actually won that heat, and Thomas in second place in yellow. So congratulations for Ismael Nathir and Thomas Caro from Chile. They do a great job, and we are gonna go for the advertisement. So see you soon. Keep with us, and we will continue some good show here in Frontón King 2040 Gran Canaria. ¿Alguna vez te has preguntado por qué siempre quieres más? Más lunes sin alarmas. Más primeras veces. Más olor a mar y a campo. Más sonrisas a cámara. Más amigos de repente. Más reírte de la vida. Más disfrutar del camino. ¿Y si la respuesta nunca ha estado en el qué, sino en el dónde? Gran Canaria, mucho por vivir. del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje,
paisaje, fuente de energía limpia y soberana, tanta riqueza que nutre y que sana, en nuestras manos nuestra libertad, isla de fortuna que tanto nos La da. isla de buena gente, tierra sagrada, sol que me ampara, la isla que a mí me cuida, el mar que sirve de puente no es la frontera, hay mil maneras de verla en la de mi vida. So hello everybody, we're in Fronton King Gran Canaria 2014. So we are in the third round of junior division in the heat number 2 and the guys are ripping. So keep with us and you will see what is happening here. Así es, ronda número 3, hit número 2, estamos con Lucas Saninoto de Francia en rojo, uno de los wildcard del evento, Hugo Medina en amarillo, tenemos a Ariel Cruz que viene a hacer un súper buen trabajo y Mael Martinez también canarios locales. Ya se está metiendo un poquito el viento, pero todavía no afecta la ola. Sí, como te estaba contando antes, que aquí más en Gáldar, si para el viento no estés feliz, pues porque significa que seguramente vaya a cambiar en algún momento. Porque ya sea que vaya mucho viento o no, pues te puede cambiar muy rápido el forecast, la predicción. Y Lucas Saninoto, it's one of our world title contenders for this year. We have 7 possible, 7 contenders, possible winners, but only 6 are present in this event. We're going to present it to you right after this wave. This is the wildcard Hugo Medina round and projected roll extended, I will say. It's important sometimes to, extend your arms when you hit the leap. That's going to give you more projection. And I have found that the judges love that kind of technique. So if you can do it, do it. Oh, no. Y fíjense dónde lo ha dejado la ola, que ahí justo fue donde se golpeó ayer el australiano, en esa bajita que hay cuando derecha. Si continúas demasiado la ola, y vemos ahí que encima ahí ustedes, bueno, nosotros los canarios le llamamos sacabocados y en Sudamérica se llama clacas, si no me equivoco. No, picoroco le decimos en Chile. En Chile picoroco. Pero hay grandotes así. Y clacas no sé dónde es, pero creo que también en alguna parte por ahí le llaman clacas. Así que, bueno. Tenemos, a ver, esta va a ser la primera probablemente de Nova Azul. Ariel Cruz consigue esta izquierda. Ariel que ha dado bastante a que hablar en lo que va de campeonato. Pour tous les Français, on a Lucas Saninoto, Lucas qui a gagné en Maroc. Et elle a beaucoup de possibilités de devenir champion du monde. Et last wave of, last wave of yellow, he tried a roll and we can see where he was when he finished the wave, and he have to stand up and then try to go out quick from there because the set is coming and you are there. You are in a big trouble. And now Eros was a really good barrel. Ariel, good barrel, and I go out with a big roll, and he's happy with that. He's ripping. He's doing a really good contest. And now Mael Martinez is taking his first wave. With a big roll also, all extended. Wow, this hit is starting so great. Muy bueno de Mael, realmente es por algo que él ha venido desde las primeras rondas avanzando. Recuerden, en ronda número 3, pues ya han pasado 2, y estos chicos, de hecho, 2 rondas más un trial. Entonces, no sé si hay todavía alguien de los trialistas, voy a revisar ahora, pero tenemos la entrevista lista con el ganador del último hit. Y Paul, go ahead. Hi everyone, I'm here with the last heat's winner, Ismael Nasir from southern Chile. So Ismael, first, congratulations. Secondly, I have a question. Now, with the tide coming up, maybe during your heat, did you have to change your strategy in one way or another? Traté de esperar la grande, como me dijo mi hermano, y como se me da bien igual para los dos lados, entonces me estaba esperando a la derecha, como vi que estaban dando más puntos,
Entonces esa era mi estrategia y ahí justo conecté una derechita igual buena y un par de izquierda. Y estaba media lenta la ola, gracias, ya que iba subiendo un poco la marea. All right, so with his brother's help as well, focusing on the rights, he was noticing that it was giving more points, so adapting to the conditions and so scoring his points, and with that strategy he was able to win this heat. Now I have another question. Ismael, you are from southern Chile, beautiful country. How do you think the waves that you surf daily there is helping you to face waves like this here in Fronton? Sí, no, esta ola no se compara con ninguna ola que tenemos allá porque es de gran escala y es muy buena. Allá igual tenemos un par de olitas buenas, pero son más mañosas, cuesta que salgan bien. Por eso igual siempre tratamos de ir al norte de Chile, al Flopo, a Iquique, a correr y a entrenar harto. All right, thank you. So in southern Chile, he's saying that maybe there are not so many ways of consequence like Fronton, but this is when he can. He goes to northern Chile where there are heavier waves like Arica and Iquique, right? So with the different waves there, so excellent, right? Making sacrifices there. Well, any shout outs, words for family or sponsors? Sí, un saludo a mi mamá, a mi papá, que me están apoyando ahí, gracias a ellos pude venir, a mi hermano que me acompañó y a MLab y a DX, a Deportistas X, que me apoyan en todo. All right, thank you so much. Muchas gracias y mucho ánimo y suerte en las próximas rondas. Thank you, Ismael. Thank you. Chao. We'll take it back upstairs to you and Nelson, and Begoña. Muchas gracias, Paul. Ahí vimos la entrevista que tuvo con el chileno, que la verdad que me encanta el acento chileno. ¿Te gusta? Me encanta, no sé, no estoy acostumbrado a oírlo y la verdad que me transmite muy buen... Y los chilenos son gente muy tranquila, como de verdad es como, son muy amorosos, ¿sabes? Como muy... O sea, estaba viendo la entrevista y me estaba transmitiendo esa sensación el chico, ¿no? Como muy humano, muy... le gusta compartir, así que me gusta. Bueno, ahí vamos la derechita, esa derecha que vemos componente norte, esa es la clásica ola que viene del norte, que viene, nosotros le decimos... recuerdo que baños con nuestro amigo Nicolás, Nico, un chico de la playa que siempre cogía ese, decía, ¿qué te vas, para la guancha? Porque claro, vienen así con esa dirección y preguntan para la guancha y no tienen ni pared ni nada, y dice, ¿qué? La de la guancha, y siempre bromeamos con esas cosas. Oye, ¿alguna vez alguien se ha salido por la guancha? Porque no se ha podido salir por el pueblo o algo así. No, yo lo que sí he hecho alguna vez es estar en la guancha y vemos una de ellas a la izquierda, vemos a Hugo Medina, el wildcard, que intentó buscar esa izquierdita, pero vemos que no se le quedó. Y como te iba diciendo, no salir por la guancha. Bueno, creo que alguna vez, si no me equivoco, no sé si André Bota o alguno de ellos tuvo que salir por la guancha. O sea, prefirió salir porque lo cogió, la corriente lo llevó. Yo creo que Paloma una vez me contó que ella tuvo que salir puede ser, por ahí. Puede ser. Yo lo he hecho al revés, estar surfeando en la guancha y a lo mejor ir al frontón nadando. Lo hice una o dos veces, no lo hice más porque la verdad que es un pateo grande y no tiene mucho sentido, pero bueno, al final cuando uno es niño pues intenta hacer todas esas cosas. Y aquí podemos ver los 7 que están luchando por ese título mundial 2024. Unas Pascual. Basti Venegas, que pasó también. Lucas Aninoto, que él está aquí. Steven Godoy, que no estaba presente en este evento, es el único de los 7. Jai Taylor de Australia, el único australiano. Alexander Montes, el único canario. Y Michele Arriagada, que después le vamos a ir contando un poco, pero Michele es el que tiene más posibilidades según sus puntuaciones, porque Michele ganó en Iquique y quedó segundo en Maldivas. Así que tiene buenas puntuaciones y tiene buenas posibilidades, además que está como bien, sintonizado con la competencia, así que vamos a ver qué pasa. Y una cosita, Mael no es española, francés. Esa banderita después ya la vamos pardon le français, parce que on sait que Mael c'est pas espagnol. Je pense que peut-être il a des parents qui sont espagnols, je sais pas. Mais oui. Les drapeaux, c'est pas... Je pense que... And now we can see the last wave, Ariel. This is a good barrel and go out with a big rod. That is a really nice score. And that is why he is now, if I'm not wrong, in the first position with a 7. With a 7 point for this wave. So it's a really good quality, really good ride. So if you have to see how is the condition, so it's hard to find a wave like this, and this is if it's coming when you are on the hit, then you have to
try to do like this, because you have one opportunity, maybe. So if you take advantage of that, probably you are going to have a good position in the heat. Y bueno, continuamos ahí un poquito, quedan 8 minutos para la manga y recordarles un poquito que está la manga muy apretada. Tenemos a Ariel Cruz con una puntuación de 7 puntos y una de 1.25. Hugo Medina está en segunda posición, el wildcard, y Mael Martinez, que como bien estaba diciendo Begoña, es de origen francés, necesita solo un punto para colocarse en segundo lugar. Y Lucas Sanitoto, que viene de Francia, un 3.76, así que esto sigue muy apretado y puede pasar cualquier cosa. All right, so if you're just getting here, we are having an only junior man today, day, junior man day. And this is round number 3, heat number 2. We will be assessing the conditions, and that's Jesus de Leon, one of the best photographers, water photographers that we have here. And one more wave here for a rider in white, Mael Martinez, going for the spins. Sí, bueno, para que los que no conocen a Jesús también, a Cristian, la mayor parte de todos ellos no son solo fotógrafos, sino que, no sé si decirte el 100% o el 90% de la persona que... Bueno, hoy vamos a interrumpir un momento que viene Ariel en la ola, no... Bueno, como les iba diciendo, que si no es el 100%, el 90% de las personas que trabajan dentro del agua, tanto como fotógrafos, videocámaras, son bugueros también y surfean a menudo. Y le gustan ambas cosas, así que compaginan. Y ahí vemos in the right, so Lucas Sanitoto from French looking for a backflip, and he landed. Whoa, specialty of the house. Yeah, that was a good read. He tried to get enough speed to do a eye reverse, and he landed. So probably, for sure, he's gonna improve his second score, but we will see if he's enough to get this 3.76 that he needs to get in second position. Right, so we're ready to see those replay and check how that last wave of Luca was. Oui, on a deux Français, on sait bien ça, mais il y a un erreur là avec les drapeaux. One more wave for Ariel Cruz. Ariel Cruz, que es el líder, con 7 y 1.25, pero esas cosas podrían cambiar, ya que Luca necesita un 3.76 y esta última ola de Luca me atrevo a decir que va a tener un poco más que eso. Y también esperamos por una de Mael, ¿cierto? Y esperamos también, bueno, la última de Ariel, que no creo que sea de tanto valor. Sí, bueno, recordemos que la segunda ola de Ariel es solo de 1.25, así que si mejora esa segunda ola, igual le hace incrementar la distancia. Y vemos de derecha que va Lucas Sanitoto haciéndose un buen rolo ahí también. Aún estamos esperando por el último backflip. Y veremos ahora si ese rolito aumenta las puntuaciones. Y Mael Martínez se coloca ahora en primer lugar con una ola de un 6.75 y un 1.90 a la espera de la última de Ariel Cruz, que efectivamente le dan un 3.55 y lo sitúa otra vez en la primera posición. O sea, estamos viendo en estos primeros hits de Junior cómo se mueve, cómo está súper interesante las mangas. Eso es también porque la cantidad de olas que pueden coger cuando está pequeño. O sea, tenemos la mala suerte de que baja un poquito el suel, pero bueno, la buena suerte que al final está viendo espectáculos y está moviendo las posiciones, y eso también le da un poquito de alegría, ¿no?, al campeonato. Tú sabes que Mael no es nada más cualquier rider, o sea, es decir, es el hijo de Yubal Martinez y es campeón nacional de Francia de algo que llaman cadet, que es como una categoría antes que junior. Así que campeón nacional, imagínate. Por eso se surfea así. O sea, jovencito, ¿qué edad tiene? Sabemos, ¿no? Más o menos. O sea, ganas el campeonato antes de junior. Yo estoy recibiendo este intel de mi mejor amiga Anne-Cécile Lacoste, que es una excelente bodyboarder francesa. Y that's the last wave, a replay for Lucas Sanitoto. And he actually, with that one, that was a fast replay. we're gonna see it's a 4.10, and after that wave, Luca got the second position, and right now Mael is in third. So yeah, two good friends coming from probably the same area, I believe. And yeah, I'm getting some intel by my best friend Anne-Cécile Lacoste. I asked her like, "Hey Anne, I think Mael is from France," and she's like, "Yes, of course, he is the son of Yvonne." And now we can see the last one, that the backflip that he did, and that is the backflip that changed the situation into the second position. And I think it was the roll. Yes, and the other roll.
So he's doing really good for French. It's interesting also, like, they are really young and they are friends from French and they are coming together in a trip, and I suppose that they are together in some place, and you know, I think it's one of the things that you really keep doing this sport, not only to surf, like to share moments. So if you are not you don't used to surf, or you want to go bodyboard, or if there is some parents seeing this event, so trust me, the bodyboard is a really good scene to grow up, like, because they give you a lot of values that you share a lot of things with your friends. It's a really healthy sport, and you are in the nature, sharing in the sea, sharing moments with your friend, and it's really, really nice. It's keeping your mind for all the time. Like, you know, you don't remember that you did a nice invert or a nice barrel or a nice eye reverse. You remember the people that were with you in this moment and the thing that you share with them. So it's a really nice sport. So for me, it's like una forma de vida, no? That's right. All right, so 2 minutes in the clock, and we are watching Ariel Cruz winning again. He has been winning all of his heats mainly. And I know, actually, I think in round 2 he didn't win his heat. I think he passed in second, or he did one. Ariel, yeah. Oh, you did interview him. Yeah, so yeah, since the very beginning he has been winning all his heats. Ariel Cruz haciendo una super gran actuación en este evento. Viene ganando todos sus hits. La verdad que desde el año pasado yo recuerdo, y además con muy buenas notas, porque no es cualquiera que hace un 7. Bueno, le faltaría cambiar ese 3.55 si se quisiera quedar más cómodo ahí, porque mira, en este momento las puntuaciones están muy cercanas. Entonces como que realmente cualquiera podría cambiar la situación. Exacto. Lo bueno que tiene a su favor es, ahí vemos a Richard Aleman, una de las personas que está ahí siempre al pie del cañón, con una sonrisa, sacando fotos. Secret Points. Una de las personas más bellas que conozco. Mírala ahí. El abuelo. Siempre con alegría el abuelito. Y Moa tiene que estar por ahí entre sus pies. Es el perrillo suyo, que ya tiene ya más años que las piedras, pero continúa ahí con nosotros. Así que bueno, ahí vemos a Hugo Medina, el wildcard, intentando rascar a ese 5,11, que está muy reñida, pero no está contento con esa. Y bueno, como te iba diciendo, Ariel Cruz está en primero y tiene la posición, entonces eso le da bastante ventaja sobre sus competidores. A veces tú lo que haces ahí pues es intentar... Mael, por ejemplo, Martínez, sí es el tercero. Ahí cambiaron la bandera, poniendo la bandera de Francia. Muy bien, muchas gracias, realización. Y Mael Martínez, que cogió una última derecha que no vimos en pantalla. Se vio ahí por la esquinita y está esperando un score. No sabemos, necesita un 3,10, así que Lucas Zaninoto no puede relajarse, porque ahí está justo remando a la última ola, que va a buscar esa derechita, que no le da mucho tiempo a hacer el botón, pero se marca un rolito y sigue... Y bueno, ahí rasca puntitos, hace un cambado trompo. Y bueno, veremos qué opinan los jueces, si va a ser suficiente. Y cuidado que hay un cambio de posición con la última de Mael Martínez, que no habíamos visto en pantalla, y lo pone en primera posición. Sí, nos faltaría ver esa 6. Okay, last wave of Mael, we actually didn't get to see that one. 6.75, a whole change of situation. And this is the first possible champion that it's being eliminated. What an upset. Lucas Zaninoto is being eliminated of competition, and it's advancing his friend Mael Martinez and Ariel Cruz. Wow, what a job from Mael Martinez. Increíble. Bueno, hubo cambio de situación, gente. El primer posible ganador del título mundial ha sido eliminado, Lucas Zaninoto. Una sorpresa, pero su compañero, su amigo de Francia lo hizo al último segundo. Así que bueno, estas cosas pasan. No se muevan, no se vayan. Vamos a un corte comercial y ya volvemos con muchísimo más.
Welcome back, everyone. Bienvenidos a todos. This is the third day of competition, and it's only a juniors day. Right, And right. we are- Juniors Day. Yeah. And we are in round number 3 for the juniors, and it's been super good. Although the conditions dropped today, but still, we have seen a lot of maneuvers, a lot of action. So let's hit the water and check this next hit. I'm sorry. All right, we have Yubal Perez from Spain here in blue, Augustin Diaz from Chilean red, Nestor Reyes in yellow, and finally Victor in white for this upcoming heat number 3, round 3. So, maneuvers, looking for lips. This is what today is about. That's right. I totally agree with you. Today is going to be, you actually call it from the very beginning of the day. You call it, you said today is going to be a maneuvers day. We're going to see probably all the maneuvers that there is in bodyboard because this wave allowed you to that. Right, people? So we will be doing a bunch of Spanish. We have a bunch of, Spanish speakers. If you guys need any updates, of course, we have Paul here. Paul is going to be holding up for the English, and we will be trying to translate to you, and I will be trying to do more Spanish. So, je vais essayer de parler français pour vous. Si vous besoin quelque chose, demandez. Demandez à le chat. All right. All right. So impressive that we saw the first, title contender being knocked in the previous heat. And, Lucas Aninoto, he's so strong, and we were never expecting something like that. So with conditions like this, anything can happen. Anything can happen. So there were 6 competitors in contention, and now we are at 5. That's so right. we're going to see what happens throughout the rest of the day, because I believe in many of these heats, one of those 5 is in each heat, I can imagine. So, and yes, I'm not going to lie here, the tide is coming up. But you know what? This is what competition is about as well. This is when you differentiate those who like it and love it. Yes, I mean, think about this. Some people might say that it's probably too small. It's not really too small. It could be too big. What could we do, for example, if we get here and we don't get any small days, for example? Are we going to, put juniors on risk? No, we are trying to, seize the opportunities and check that out. That was blue, but nothing. So, yeah, I mean, we're bringing this opportunity to the juniors to try to broadcast whatever they can, with these kind of conditions, they can show the world a little bit more comfortable what the level are. Of course, I'm not saying they're not capable of surfing here big. I'm just saying that safety first, and we cannot risk putting them in, a 7, 8, or 6 foot fronton, because this is a wave of consequence, and they can get injured. I mean, we saw it yesterday. We had a couple of professionals getting injured, not even injured. For example, in the case of Aitor, it wasn't, it was a very difficult situation. He was drowning. I mean, he got a couple waves in his head, so. Right, here we have Yellow on a wave, looking for this right, coming down the line, looking for a lip, and hitting it, coming out clean, and adding a little spin off there to a little bit of icing on the cake in order to just try to get as many little points. And this is great. I mean, if you are competitive in this sport, you need to be watching this. Claro. Like, really. Like, I so wish we had something like this when I was younger. This is how, you climb the rankings, you study what these guys are doing, where they're positioned, what they're doing on each wave, why they're doing it. And so this is, when it's perfect fronton or a perfect wave, many people in this world can do fantastic. But when the waves are like this is what makes a difference between champions and your average rider. Mira, lo que está diciendo Paul es algo buenísimo, es cierto, es como una gran oportunidad de que los juniors de todo el mundo y de aquí mismo puedan estudiar, puedan, mejorar y convertirse en profesionales a través de ver este tipo de campeonatos y tener la oportunidad de surfear este tipo de olas, que son olas de consecuencia, olas que son difíciles. Y el tema del tamaño, gente, la verdad la ola está buena, los mismos competidores lo han dicho, claro, sí, bajó, pero después está muy grande y entonces después nos dicen que está muy grande y peligroso para los juniors. No se nos puede olvidar que aquí hay niños que la edad mínima
máxima es antes de los 18, o si cumpliste 18 después de que el último evento del Junior se terminó, puedes competir, pero ahí desde los 13 años en adelante, entonces tenemos competidores muy jóvenes que no los podemos tirar en olas gigantes. We have White up and riding, waiting for a section. Nice roll there. Let's see if they can connect more, but that one, he went off a little bit too much on the side, but still putting up some. Now we have our heat. We have Nelson downstairs with the last heat, so let's go downstairs, Nelson, with last heat's winner. When we have live action. Thank you, Begoña. Paul, we are here with the winner of the last heat, Mael from País Vasco Francés. And he was all the time trying to get a good score, and there was 1 minute remaining. And in the last minute, he got a score to put you in the lead. So how do you feel? You feel some pressure when there was 1 minute remaining, or how do you feel? Tell us about that. Bah déjà, je suis hyper content d'avoir gagné ce hit. C'est la première fois que je vais aussi loin dans une compétition du Tour. Là, dans les dernières minutes, j'avais pas de vague, il me fallait un dernier score, un petit score. Du coup, j'ai pris une dernière vague là, et j'ai fait un rollo et j'ai eu les scores. Du coup, je suis passé premier. Parfait. Y bueno, he can do a good roll on the last minute. He get the score to pass for the next hit, so he's so happy with that. And I would love to ask you if you want to say something for the people that support you there in País Vasco. Bah déjà, je remercie mon père qui m'a amené ici au Fronton. Et je remercie Pride Bodyboard qui me file du matos. Je félicite aussi les adversaires. Luca qui est avec moi au pôle, qui s'est fait éliminer. Bah voilà. Congratulations. I think he tells something about his friend that he was eliminated and says thank you for all his parents and all the support you have. So thank you so much. Gracias. 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 Thank you so much for that interview. Yeah, I mean, well, you know, people, that's not everyone speak all languages, it's normal. But yeah, he was actually, saying congratulations and thanks to Lucas Aninoto, his friend, and unfortunately he eliminated him. But this is competition, it's a one-man glory only. So No, not at all. And this is a beautiful thing about bodyboarding. no, I mean, it is a one-man glory. I mean, it's only one champion. Only one champion. But speaking of languages, it's a beautiful thing that there are so many languages in this sport. Oh, that just shows just how global everything is. So I'm glad that there are so many languages going on, interviews, things like that. We have White on a wave. Yeah, all right, so Yubal Perez, Victor Roux. These French young kids are just showing the world a lot of skills, and coming from that amazing beach, La Salle. Not sure, I think Yvonne is not local in La Salle. I'm going to double check that, but yeah, I mean, Yvonne, no, Mael, but yeah, super good performance. He's definitely French. So this wave that you had mentioned in France, is that like a beach break or full beach break? Have you been to France? It's a super long. Oh my beach. gosh, peaks everywhere. This is actually the first time I ever surfed with Pierre. Was in Hossegor back in 2004 or 2006. Was the first time I surfed with Pierre. Oh, you already in? Yeah, and so I have no idea how old he was. He was probably like 16. 15, something like this, after the pipe contest years ago, where you tried that trying to do the math. backflip. This is years ago, so right, that place is brutal. So Super many good. peaks, power. So it's full beach breaks there. They have this long, Le Long, which is Los Landes or Le Long. It's a long beach, and it's got a lot of points. And then, it reaches, I have no idea how long it is, but it reaches a lot of different towns, and there's sandbars changing at all times, and they have a lot of opportunities of training. And as I always kind of said, it's always the people that comes from beach rigs are, always more prepared. Here, check that out. here we have a set coming in. Let's see if red is going to take this left, paddling for it, and blue, there's a split peak. We have red on the camera right now, looking for a roll, landing it. And right to the channel, we also had a rider who went on the right. We have yellow looking for this one.
Una ola más aquí para el wildcard, de otro wildcard de parte del evento, Néstor Reyes, que surfea súper bien. El año pasado también hizo un gran trabajo, grandes maniobras, grandes performances. Y tenemos a otro chileno, Agustín Díaz, hasta ahora no ha tomado ninguna ola, pero sí un grupo bien bonito, bien grande de chilenos que están acá presentes en este evento, y la verdad un esfuerzo grande, yo sé, de venir tan lejos. Es bien lejos en realidad Chile, es un vuelo de 13 horas y media y otro más de 2 para venir aquí. Here we have a replay of blue on the right, looking for a section, got a roll off of it. Let's see if they can add in a little, nope, the wave died off. So both sides. Ok, y la repetición de la última ola de rojo, un rolo redondito, bien caído, proyectado, lo que los jueces les fascina, lo que los jueces quieren ver. Así que la forma de abrir la campaña, Agustín Díaz desde Chile, que vi en el hit que ustedes comentaron, pasaron 2 chilenos, que muy buen trabajo. Ismael Nasir es muy buen rider, y también, por supuesto, Tomás Caro. Así que hay también en Chile muy buenos juniors, hay mucho trabajo de la Federación Chilena de Bodyboard, hay mucho trabajo de los campeonatos regionales, empujando el deporte. Ahora hay una iniciativa, hay un tour separado de los juniors, de los pequeños, se llama Kids, como los menores. Tienen varias categorías y está como en Chile está como bien enfocado ahora empujar, digamos, las raíces, o sea, las semillas del deporte, que yo creo que en verdad es un gran ejemplo. En muchos países ya se está haciendo y es el caso también de Francia. Pero tal vez en Francia no hay tantos campeonatos, y yo digo, es bueno que se traten de motivar los diferentes países de hacer campeonatos que sean especializados para los juniors, porque a veces se pierden un poco los juniors cuando están mezclados con las categorías profesionales, porque obviamente no, o está muy grande o peligroso, o de repente ya les va a quedar las condiciones un poco más digamos, no las más idóneas. Pero si haces un circuito especializado en junior, y sobre todo le das un espacio a los juniors menores, a las categorías menores, desde los 12, 14, 16, ¿me entiendes? Que estés empujando las semillas, vas a lograr que el deporte crezca y que el deporte se mantenga a flote. Entonces, una gran felicitación a todos los clubes chilenos y toda la federación por ese trabajo, y en verdad a los padres y representantes también, que hacen un esfuerzo gigante para mandar a sus hijos para acá. La verdad que se está notando. Mira, y de hecho, hablando de eso, gracias director, siempre pendiente. Todo eso es el grupo de chilenos gigante que tenemos acá. Faltan algunos, pero sí, muy bonito. Wow, they have things very organized in Chilean. You want to say that in English, maybe? Too? Right. So in Chile they have things very much organized, even between the junior level, kids level, in order to keep the motivation up. Because sometimes when you have a junior competing with the pros, this is when size, things like this are play a big factor. So in order to keep it a bit more fair, I guess, and to keep the motivation up, they keep things categorized by ages there. And no, in separate tour. Separate tours. They have their kids tour and the professional. Different tours entirely then. But I mean, there is a national, but where they have juniors, but there's the kids where you can find all ages. So yeah, just congratulations to all the Chilean Bodyboarding Federation for that. And it's an example for the rest of the countries. I know for a fact there's a lot of countries that are focusing on the grassroots, which is very important. This is the future of a sport. But I will fully recommend to not just train them, but give them, separate competitions so they can, measure in the proper conditions. Here we have White starting at the top, looking down the line, seeing what he's going to do, hoping for a lip, but nothing produced there. So just maybe a little bit of timing, but also the wave selection. I was hoping for a lip there, but no luck there on that one. And it was interesting how you had commented about beach breaks being so helpful for so many around the world, whether it's Chile or in France or even the beach breaks here in Gran Canaria. They really add another dimension to one's riding. And I know over there in Australia as well, for all you watchers there in Hawaii,
beach breaks really do help one to notice variations in types of wave, when to scoop, double ups, things like this, without much consequence in comparison to waves like Fronton. So beach breaks huge. We have a little replay here of yellow. Última ola de amarillo. Estamos viendo las mejores olas de lo que va de hit hasta ahora. Ahí, gracias por mostrarnos eso, ya que no tenemos mucha acción. All right. Y bueno, pero buenísimo poder ver, digamos, lo que más resalta. Y tenemos una información oficial. Ahora, cuando termine el round 3, vamos a hacer una parada, un parón, un break. Y vamos a tener el próximo check-in a las 12:30. Wave. All right, back to action. We have yellow on the left, looking for a section. Gets punted out into a roll, into a nice reverse, keeping up his speed. So a little combination there. Maybe even looking for something else, but straight to the channel to get back out faster. So that might change Augustine's. That was yellow's position, Nestor. because Nestor only needed a 2.1 to jump into second place. So we will see. Esta es una repetición de la última ola de Néstor Reyes, uno de los wildcards del Frontón King, del Gran Canaria Frontón King, que es un rider muy sólido también. Me gusta su técnica, la importancia de usar el cuello, porque el cuerpo sigue a la cabeza, y en bodyboard es muy importante ese uso del cuello para que puedas completar y ejecutar bien las maniobras. Es un combo de los básicos, bien lindo, bien fluido, y como decías tú, probablemente haya cambio de situación con esta última ola. Here we have White on a right-hander there with some speed going to that roll. So let's see if that can help his positioning or not for Victor. He is looking for a 4.3 to jump into second. We'll see soon what happens with that. All right, so in English, we have an official communication. We will be finishing this round number 3, which is, the next heat is the last heat of this round. And then we're going to be stopping. We're going to be doing a break till 12:30. That's the time we're going to have another check-in and assess the conditions and see if we will continue. So last heat of this first block of the day will be the heat number 4 of round number 3. And check that out, the wave coming and everyone paddling so hard to try to see if they can get it. Set coming. Let's see if there are any takers. Yellow, hoping for some wall and for a section. Finds a section, doing an arse and pulling it through. So we haven't seen too many arses in this heat. So let's see. Excited. I love the fact that you call it arse. It's been a while since I haven't heard anyone calling it arse. I love it. We usually say ARS. Okay. No, but it's a tendency. I mean, it's there, of course. Arse. It's pretty cool. Yeah, we haven't seen many of those, and especially in this heat. So we'll see. Nestor, actually, Victor got the second position, but we are waiting for the last wave of Nestor. And I kind of see that score in that last wave. What about you? I could see it. I mean, doing things differently in the heat, that are outstanding. That's what judges look for. So tenemos espera de la última ola de Néstor, porque Víctor lo había sobrepasado, pero ahora él está buscando un 3.86 y la verdad que es posible que con esa última ola probablemente consiga esa puntuación. Nosotros no nos podemos quedar esperando los scores, lamentablemente, porque tenemos el otro hit. Y obviamente, pues, a ver, todavía no... 5.40, hubo cambio de situación. No se ve todavía en pantalla, pero hubo cambio de situación y Néstor obtiene de vuelta la segunda posición, y los resultados oficiales serían Yubal Perez y Néstor Reyes avanzando. No se muevan, vamos a un corte comercial y volvemos con el último hit de este bloque después de eso.
Hello and welcome back, everyone, to our 2024 Gran Canaria Frontón King competition. And we will be entering now into the heat 4 of our juniors today, today is all dedicated to juniors. Yeah, I think it's a good decision from the organization that we dedicate the junior today because the conditions are not so big, so are good. They can be comfortable on the water. So, and we have to tell that after that we're gonna do a stop. Right, we're gonna take a little pause, but let's jump in to see who's in the water first. Round 3, we have a Jai Taylor, from Australia, Mauro Quesada with blue, Gaspar Lopez from Chile in yellow, Bastian Venegas from Chile also in white. Right, so as you were mentioning, we're going to be taking a little break after this heat, and we're going to be seeing how conditions are at 12:30, which is in just over an hour. But first this heat, but once this heat finishes, it'll be probably an approximately 40-minute wait or so to see if we continue again at 12:30. Continuing with the junior division. Exacto, Paul, y como hemos visto ya ha habido algo de acción ahí. Jai Taylor ha obtenido un 8. No sé si lo tiene la realización para enseñárnoslo, pero ahí vemos. Here we have a replay. We have Red on the right going for a big roll. Nice one there. And it seems like they were able to get another maneuver on that one as well. Sí, veremos ahí que fue exactamente lo que hizo, que justo querían enseñarnos una ola que estaba cogiendo, por eso han parado el replay, pero seguramente a ellos dos maniobras, un rolo muy alto y otra segunda maniobra, que claro, en las condiciones como está, se hace bastante complicado encadenar dos maniobras, eso es por lo que le han puntuado tan alto. So here we have, I believe, Jay's second wave, or could be a first, but either way, he's come down the line, has speed, looking for that section, and doing an invert, which we haven't seen much today, which would definitely give some points for him. So not surprising at the points that he's putting up on the board so far. Into a little cutback and a little forward spin, right, to finish it off. Sí, bueno, Jai Taylor de Australia ha empezado fuerte esta manguita, teniendo una ala de un 8 y vemos ahora que le he puesto un 6. Así que bueno, se sitúa en primera posición. Y veamos que ya cuando han cogido dos olas de un 8 y un 6 y Gaspar López y Bastian Venegas están todavía directamente desde Chile esperando para su oportunidad para también puntuar alguna ola. Right, so the couple of Australians that have shown up here have blown up. We have Jay Taylor, I believe, highest heat score so far with 14. Here we have White on our right, but denied with that section. So 14 points so far, I believe, is the highest heat score so far of today. So, Jay, right on. Some action there. Vale. Bueno, pues ahí estamos esperando la última ola de Bastián Venegas, a ver qué es su primera ola. Y vemos a ver si le puntúa un poquito, porque Jai Taylor de Australia, recordemos que tiene ya un 8 y un 6. Y ahí está Gaspar López, desde Chile directamente ahí buscando esa izquierdita que no se le cuadra. Y bueno, recordar a todos que vamos a hacer la organización ha decidido hacer un parón, porque la verdad que está muy llena la marea, la ola está casi como si fuera solo un pico, no tiene pared, así que han decidido hacer un pequeño parón, a ver si vaciando la marea se queda una pared un poquito más larga y así los juniors pueden seguir demostrando todo eso que nos están enseñando, que la verdad que están siendo muy interesantes las mangas. Right, very interesting, very interesting. I just want to correct myself here. Although in English, oftentimes it's Jay, it's actually Jai Taylor from Australia. So my mistake on that, but this is how we will be pronouncing his name. Es normal que bueno, al final los nombres, lo que veníamos diciendo, ¿no? Paul dice un poco que donde él es en Hawái, obviamente se pronuncia Jay, pero ahí en Australia es Jai. Bueno, los padres que están poniendo nombres ahora un poquito particulares y bueno, al final hay que intentar respetar eso y claro, no lo conocíamos y por eso pedimos disculpas si alguien se ha sentido ofendido, pero bueno, Jai Taylor, ¿vale? De Australia, váyanse quedando con este nombre porque ahí tiene 14 puntos, una combinación de 14 puntos con un 8 y un 6. All right, so we have here showing some of our audience here in our competitor zone.
Saying what's up, how's it? Aloha to all of you, and aloha to all of you out there on the web. Thank you so much for tuning in for our day of juniors. We appreciate it. As you can see, conditions, tide rising, but still very competitive. Inverts, ARSs, RSs, rolls, barrels, spins, Fronton. Como bien dice Paul, aquí estamos viendo un espectáculo, está viendo ARS, rolo, backflip, invertidos, y la verdad que están rompiéndola los juniors en este evento del Gran Canaria Frontón King 2024. All right, here we have the 8 of Jai. All right, so extended roll there. And what's beautiful about this wave, it was a little bit of west somehow and kind of just did that hook at the end to get another roll in there. So muy bueno, y bueno, y ahí tenemos a izquierda Azul que busca por algo, no sabemos si hay una maniobra anterior o era Mauro, aquí de Gáldar, muy conocedor de la ola, que hizo muy buena actuación en el hit anterior, y ahí remando, ahí vemos. Here we have the replay, taking off and right into a roll, coming around the section again, looking to set up for another maneuver, but it died off. So, but still, maneuvers and a maneuver. And it was a beautiful wave to start off with. Exacto, así que, bueno, como bien dice Paul, ahí le vemos a la izquierda que se hizo un rolo, intentó conectar con otra maniobra abajo, pero vemos que se quitó. Es una de las razones también por las que vamos a hacer un parón también ahora para ver si después se coloca mejor. Y bueno, ya están ahí los juniors dando de qué hablar, ¿no? Yeah, I believe this is going to be a great time to shout out and say thank you to our sponsors for this event, 2024 Gran Canaria Frontón King. We have Instituto Insular de Deportes con el proyecto de la Isla Europea de Deporte, el Cabildo de Gran Canaria con el proyecto Isla de mi Vida, Turismo de Gran Canaria, gracias al Ayuntamiento de Gáldar, por supuesto, y Corona, cerveza Corona. Sí, beer. Muchas gracias a esa deliciosa cervecita que nos apetece a todas, y también los patrocinadores que son Mercedes, Munchitos, Océano y Red Bull. Así que muchas gracias a ellos también por presentar ese apoyo para esta competición y bueno, y hacer que todo esto sea posible. Cuando quedan 11 minutos de manga, Paul. 11 minutes and then we'll be taking a little break. And at 12:30 Gran Canaria time, which is, I believe, London time as well, for all of you in London watching this. Yeah. We'll be taking a break, see what the tide does, and hopefully getting back to some action. Sí, así que, bueno, si están conectados con nosotros, tómense un descansito, pero no se vayan, porque aquí continúa la acción. Y seguro, a medida que se vayan acercando las manguitas, ahora marea vacía, la verdad que las condiciones posiblemente sean mejores, porque se va a quedar un poquito más de pared y vamos a ver esas maniobras que estuvimos viendo al principio. Así que bueno, también vamos a aprovechar que está ya Begoña preparada con el ganador de la última manga del hit number 3, round number 3 also. So, Begoña. Yubal Perez advancing and surfing super good. Tell the world a little bit about the hit. La manga estaba complicada, la marea estaba fleje llena, estaba parado también, está chico. Ahora después del parón, ¿cómo se queda? Esperemos que mejor. Well, he says it was a bit complicated because of actually the tide is getting too high, and you know there's less waves, and he's actually looking forward to this little pause that we're gonna have, and he thinks probably it's gonna get better after that. So you're coming from a beach rig, you were talking about that. So how important do you think it is to train in a beach rig for being a professional or a good bodyboarder? Yo creo que es lo más importante en verdad. Pues la playa nunca tiene 2 días iguales y siempre va a estar diferente, distinto, y vas a entrenar en todo tipo de condiciones si te crías y entrenas en la playa. Well, he says actually he thinks it's the best way to train because a beach rig will never be the same. It's actually super true. You go to surf and every day will be different. So you get used to all kinds of conditions and all types of waves, and definitely for him is the best way to train. So you want to say something to someone now that you are in the main event, as you guys were saying, we don't really call it like that, but you're going to be facing the main riders, the best riders, the ranked riders. So how are you feeling, and do you want to say something to your friends? Me siento muy contento de haber llegado donde he llegado. Mi objetivo es quitarle el título a Magneto. Y muchas gracias a todo el mundo que me apoya. Y nada, y a mi familia.
Well, he says actually he's super happy to be advancing, and his main goal is to take the title from the hands of Magneto. Is the nickname that Alexander Montes has, so he's looking forward to do that. And well, he was saying hi to everyone. A lot of people is laughing here, so congratulations and best of luck for the rest of the competition. Back to you guys. Muchas gracias, Begoña. Ahí veíamos esa entrevista. Que bueno, que va con todo y quiere que arrebatarle el título a Magneto, como lo llaman sus amigos. Y bueno, veremos. Esa es la actitud al final. Tienes que ir a por todas e intentar estar. Y bueno, traducir un poquito también, porque utilizó una palabra fleje, que es una palabra canaria, que dijo que está fleje de llena para aquellas personas de habla hispana, pero que no son canarios. Fleje es como muy, es algo como decir fleje, como que es que tiene mucha cantidad. Fleje de llena, estaba muy llena. Fleje. Fleje. All right, I've heard of this one before, but I didn't know how to use it. All right, so something picked up today for me. Thank you. Thank you, my Spanish teacher here. Gracias a ti. Y ahí vemos la posición todavía, quedan 7 minutos y vemos que está Bastián Venegas en blanco. Right, so he's looking for a 5.5 to jump into second, and Gaspar Lopez in yellow looking for a 6 to jump into second. Very possible with 7 minutes left. Peaks coming through, just reading the wave well, looking for these side waves. As we had mentioned, the high tide, this is when those side waves are even more critical, looking for a couple of peaks. And as you can see below, we have the people still in contention, the juniors still in contention. We have Unac Pascual, Bastian Venegas, Jai Taylor, Alexander Montes, and Mikel Arriagada still in contention for the junior men's title race. So here we have Gaspar. Y bueno, ahí veíamos dos que ya no tenían opciones porque han caído eliminados, así que esos dos ya no tienen opciones, así que quedan cada vez menos. Y está Bastián Venegas, que es uno de esos from Chile que está luchando por ese título. Lo vemos ahí en licra blanca. Así que, y tenemos a rojo también, Jai Taylor, from Australia. Así que es una manga bastante interesante en el que tenemos que recalcar que esas dos personas están jugando el título mundial, así que tienen un poquito más presión que las otras. Y vemos que Jai ha sabido un poquito lidiar con esa presión, haciéndose un 8 y un 6, empezando muy bien la manga. Y bueno, y Bastián Venegas está ahí, que no ha dicho su última palabra, quedan 5 minutos todavía. Y este chico es capaz de hacer cualquier cosa, porque lo hemos visto que es capaz de hacer muy buenas maniobras, así que veamos cómo va continuando. All right, we have yellow looking at this right, going down the line, hopefully hoping for a section with a little roll, lippage, but just it wasn't really at the most critical part. We'll see what happens for Gaspar, but yes, Bastian in his place right now, he is in third in priority, so he has to be looking for something off the radar, that something Jai may not see. So let's see if things can happen, and right, it is going to be a battle. Bastian is looking for a 5.5. Oh, sí, ahí vemos a Mauro, ahí también, que no se lo va a poner fácil, y como estaba diciendo aquí Paul, está esperando esa olita de un 5,50 de Bastián Venegas, que no, o sea, no es nada complicado, sabemos el nivel que tiene, y va a estar interesante esta manga, porque está Mauro, que sabe también que está surfeando muy bien. Jay Taylor ya está con una posición ahí un poquito más cómoda, pero Bastián Venegas es, por supuesto, capaz de batir a cada uno de ellos que está en la manga. Si ahí vemos en la izquierda, we have the junior men rankings with Alexander Fornow in first, Mikel second, Michael in third, and oh, we have red, Jai Taylor with a invert. Muy buen invert de Jay Taylor ahí proyectado, la verdad que está haciéndolo muy bien. And now we have blue looking for this left, scooping in, seeing if that section sets up, and trying for the backflip over the falls. Is he gonna come punch out of that? No. So we have a couple of interesting waves. Sí, la verdad que esta manga está siendo interesante. Ahí vemos que la última ola de Jay Taylor, estamos esperando todavía por esa puntuación de ese invertido, y Mauro Quesada también. Así que bueno, ahora Bastián Venegas tiene la prioridad, y Gaspar López, que están esperando. All right, here's Jai Taylor waiting for this right, coming up right at the peak, little off the peak, but still projected because of the speed and side wave of Fronton. So this wave is just so fun all the time. With these winds, that is everything. Sí, lo bueno de esta ola es que si se te queda una pequeña rampa, sabes que vas a volar y te va a proyectar, ¿no? Yo creo que por eso nos gusta tanto. Hay otras olas, como decía el ganador de la última manga, como la playa, que es más dinámica, sí te
te da lugar a otro tipo de maniobras, pero esta como coges la velocidad suficiente, si se te queda un codito y le mandas, te va a proyectar. Right, so let's see. So with Bastion, we have Jai Tyler on the bottom of the screen going, but I don't think really much happened for that. No, so it's kind of interesting. Bastion has priority with 3 minutes, and so he just needs, not just, but it is a 5.5. A 5.5 is a 5.5, but with these conditions, very realistic to get the score that he needs. Just being patient, knowing that Fronton produces consistently every minute. So here is looking at this wave here, but let's go to not lose priority. Yellow's on it. Vale, ahí está Gaspar López en esa izquierdita que está buscando también su oportunidad para pasar. Hay un rolito y se le queda ahí muy parada la ola. Así que claro, la marea está llenando mucho y recordemos que son mareas larguísimas. Así que esa es una de las grandes razones por la que vamos a hacer una pequeña paradita ahora y continuar con el espectáculo. Bueno, a las 2:30 hacemos un check-in. Eso significa que se reúne a todos para tomar una decisión y decir si se continúa o se espera un poquito más adelante a que baje la marea. Pero vamos, casi seguro que seguiremos con Right, ello. exactly. So we're going to be taking a little break after this heat at 12:30. Check in, see how the conditions are, and see if we continue on or we wait a little bit more for the tide to subside, to drop a little bit before continuing on with the contest. But either way, we have inverts, ARSs, Rolos, some barrels, combinations going on, even with the high tide. La verdad que sí, estamos viendo ahí que los australianos, la verdad que están haciendo un buen papel también en este campeonato. Recordemos a Anthony Miles, el papelón que hizo ayer en Men Division, bajándose unos macos, que son olas grandes, por así le llamamos nosotros, macos, y poniéndose ahí al límite en esas izquierdas mutantes, y bueno, salió mal herido y hoy no tuvo tanta suerte en Junior Division y no pudo pasar su manga, pero bueno, la verdad que todavía está ahí dando la calle en el Men Division. It's a very interesting screen right now that we have. We have Jai Taylor in contention of Junior World Champs and Bastion also in contention of Junior World Champ. They are sitting next to each other, although Bastion has priority. So Jai realizes this, and so I don't think he really wants Bastion to get a good wave, or else Bastion will pass. So let's see what happens. This is going to be a very key wave right here. We have Bastion taking a drop, looking for a section, but frustration. No pudo ahí Bastián Venegas, qué pena, lo sabe que tuvo ahí, no se quedó la ola, no te cabres, son cosas que pasan aquí en la marea. Ha hecho muy buen papel. Y la competición es así, que te haga mejorar para la siguiente. Y bueno, ahí lo vemos, él sabe que ya ha perdido un poquito su oportunidad, pero quedan 28 segundos, Aquí puede pasar cualquier cosa, no te desanimes. Inténtalo a ver un poquito más. Y Jay Taylor ahí ya cómodo, que posiblemente a falta de 20 segundos elimine otro aspirante al título mundial, que bueno, que al final van cayendo y ya van quedando menos. Right, I mean, there's nothing else Bastion could have done. I think it was smart waiting, and that one was a peak. We have Jai on the right, and going to be taking this one in, folks. So Jai taking out that heat with a point total of 14, and Mauro in second here. Y ahí vemos las mejores olas de rojo, ese rolo proyectado que veíamos que conectaba con otro rolo abajo que le dio una puntuación de un 8. Muy limpios. Y bueno, después de estas repeticiones de las mejores olas de rojo muy invertido, haremos unos anuncios publicitarios y bueno, habrá un pequeño parón y bueno, sigan atentos ahí a las 2:30 el check-in y continuaremos con el espectáculo. Así que nada, see you folks again soon. Comparte una historia con los primeros pobladores y con los últimos canarios.
Comparte una historia con nuestro cielo y con los tesoros de nuestro mar. Comparte una historia con los que quieren que formes parte de la suya. Descubre que se puede estar aquí y allí, porque todo es el mismo lugar. Comparte lo que no quieres callarte, porque en cada rincón de Gáldar es donde quieres estar. Gáldar, comparte una historia. Comparte una historia con los primeros pobladores y con los últimos canarios. Comparte una historia con nuestro cielo y con los tesoros de nuestro mar. Comparte una historia con los que quieren que formes parte de la suya. Descubre que se puede estar aquí y allí, porque todo es el mismo lugar. Comparte lo que no quieres callarte, porque en cada rincón de Gáldar es donde quieres estar. Gáldar, comparte una historia. ¿Cuántas veces te acuestas sin recordar parte de lo que has hecho durante el día? Sientes que estás vivo, pero no que estés viviendo. No te preocupes, le pasa a demasiada gente, y tú al menos estás descubriendo que puedes cambiar tu vida y la de los tuyos. Te voy a llevar al lugar ideal para empezar a vivir de nuevo. Pero primero tenemos que ponernos de acuerdo en unos conceptos básicos, porque creo que no hablamos de lo mismo cuando pensamos en grandes superficies. Ruido. Hacer la compra. Envejecimiento activo. Animales de compañía. Habitación con vistas. Welcome back everyone, bienvenidos a todos. Este es el tercer día de competencia y acabamos de terminar lo que decimos el primer bloque de competencia. Es algo que solo pasa aquí en el Frontón. Nosotros podemos hacerlo un par de veces durante este campeonato, ya lo hemos hecho anteriormente, por temas de marea. Y obviamente a veces está o muy seca o muy llena. Hoy tenemos pocas olas y como está muy llena, las olas están como medio desapareciéndose, así que vamos a hacer un break hasta las 12:30, pero obviamente vamos a hacer la entrevista del ganador del último hit, Jai Taylor. So maybe I just explained. I should have said that in Spanish. Don't worry. All right, so for everyone that is tuning in, right now we just finished what we like to call the first block of the day. This is something that only happens here in El Frontón because of the tides sometimes, and depending on the conditions. Today we don't have too many waves, and I mean too much waves, and the tide it's really high, so kind of disappeared. So we're gonna stop. We're gonna have a break till 12:30. Yeah. And then we're going to assess the conditions and see if we will continue with the juniors or not. But right now we're going to hear from the interview. Tenemos ahí la entrevista a Jai Taylor, así que nuestro amigo Paul, veremos cómo le ha ido. A Jai Taylor, perdón.
Que hay... Es común, te le pasa a todo el mundo. Sí, sí, es que claro, se pronuncia de una manera y... Sí, es que se escribe en verdad con I latina. Lo que pasa es que I es Jai y con Y sería Jay, pero sí, el nombre de él es Jai Taylor. Así que, let's go for the interview. Take it away, Paul. Hi, once again, welcome back. We are here with the last heat's winner and one of the only 4 competitors in juniors who is able to become the champion this year. We have Jai Taylor. Jai, congratulations first of all. With the tide coming up, as you had noticed from the beach, and the swell dropping, what tactic or what was your game plan for your last heat? Just, be patient, wait for the bigger ones, because the tide's coming in, it makes it a bit harder to find waves, and the only really good ones coming through the bigger set waves. So I was lucky enough to get one straight out of the gates and get a good score on that, and then I was kind of, just waiting around out there pretty comfy with a good score, so yeah. Oh, well, fantastic plan, and right, that one right out of the gates, a double roll, well, 2 rolls, excellent to make you feel confident. Second question, I would like to know, as well as everyone out there, I imagine, where exactly are you from, and how do you think where you're from, where you practice daily, can help you on maybe not so stereotypical days of Fronton? I'm from the Sunshine Coast, in Queensland. The waves are pretty often, they're really small and, quite similar to this. And I guess it, worked out in my favour. I'd like to surf the waves bigger, but, got to work with what you got, and, yeah, worked out my way, so I'm happy. All right. Well, they're coming. Swell's always coming here to Fronton. So, I want to know, any shout-outs, family, help, support? Yeah, my dad for coming here with me, my family back at home, everyone watching, people who donate to get me here, just thanks to them. It wouldn't be possible without them, and my sponsors as well. Yeah. All right, fantastic. Well, best wishes. One of the 4 riders who's capable of taking out the win for the year. So good luck on that. Thank you. Thank you. All right. Jai Taylor, el lanzador de la última manga, y vemos como buen australiano está esperando por las condiciones grandes para poder demostrar todo lo que vale, y está aquí luchando por este precioso trofeito que tenemos con nosotros, que yo por Ayose, un gran trabajo, y bueno, es uno de los que está aspirando a ese título mundial, y veremos cómo le continúa a lo largo del día después del parón que tenemos. Yeah, that's right. We had, as Nelson was saying, Jai Taylor is one of the possible winners of this beautiful thing that we have here, is a title for the junior man division world champ, who is going to be crowned here. Of course, it's the last event, and unfortunately we just saw Lucas Aninoto, one of the strongest names. I will say all of them are strong, but Lucas is super strong, and he won in Morocco this year, and he just got knocked out. So it's been a great day with the 2 rounds of juniors, but this day is not over, people. We're gonna go to a quick, I will say fairly quick pause. We're going to stop till 12:30 local time. Here it's 11:45, so it's less than an hour, and we are going to assess the conditions and see if it's worth or we can carry on, because this week it doesn't really look too good. So we don't know exactly if we are going to have a lot of days this week to run. So we'll see how that goes. Así All right? que eso, vamos a ir un momento a un pequeño parón, ¿no? De unos 45 minutos, y después, dependiendo de las condiciones y demás, pues decidiremos si continuamos con el campeonato, porque el forecast no parece muy, las predicciones parecen bastante bien para la semana que viene, así que igual deciden pararlo, pero bueno, vamos a ver primero qué pasa con la marea y ver qué pasa. Cómo cambia el frontón, nunca se sabe. Bueno, no se muevan, vamos a dejar un on hold aquí y les pedimos que se queden ahí con esto conectado, no hace daño a nadie, no vamos a cerrar la transmisión, ¿vale? Vamos a volver a avisarles si vamos a continuar o no, y lo vamos a publicar en las redes sociales, así que eso, nos vemos prontito, los dejamos aquí con una imagen de la playa y un cartelito de un hold, y ahí entonces nos vemos en un ratito. Gracias. Gracias, chicos, nos vemos.
diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje. Fuente de energía limpia y soberana, tanta riqueza que nutre y que sana. En nuestras manos nuestra libertad, isla de fortuna que tanto nos da. La isla de buena gente, tierra sagrada, sol que me ampara. La isla que a mí me cuida, el mar que sirve de puente no es la frontera. Hay mil maneras de ver la de mi vida. ¿Alguna vez te has preguntado por qué siempre quieres más? Más lunes sin alarmas. Más primeras veces. Más olor a mar y a campo. Más sonrisas a cámara. Más amigos de repente. Más reírte de la vida. Más disfrutar del camino. ¿Y si la respuesta nunca ha estado en el qué, sino en el dónde? Gran Canaria. Mucho por vivir. No es todo lo que tenemos, es todo lo que nos da. La isla en la que vivimos te deja sabor a sal. Resulta tan complicado saber cuál es tu lugar, hasta que llega el momento de ser un isleño más. No es todo lo que tenemos, es todo lo que nos da. La isla de contrastes, lugar de diversidad. El viento que nos da pena también sabe alimentar. No es todo lo que tenemos, es más bien lo que nos da. La herencia de un pueblo de nobleza y fuego, la fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje. Fuente de energía limpia y soberana, tanta riqueza que nutre y que sana. En nuestras manos nuestra libertad, isla de fortuna que tanto nos La da. isla de buena gente, tierra sagrada, sol que me ampara. La isla que a mí me cuida, el mar que sirve de puente no es la frontera. Hay mil maneras de ver la de mi vida.
Comparte una historia con los primeros pobladores y con los últimos canarios. Comparte una historia con nuestro cielo y con los tesoros de nuestro mar. Comparte una historia con los que quieren que formes parte de la suya. Descubre que se puede estar aquí y allí, porque todo es el mismo lugar. Comparte lo que no quieres callarte, porque en cada rincón de Gáldar es donde quieres estar. Gáldar, comparte una historia. ¿Cuántas veces te acuestas sin recordar parte de lo que has hecho durante el día? Sientes que estás vivo, pero no que estés viviendo. No te preocupes, le pasa a demasiada gente, y tú al menos estás descubriendo que puedes cambiar tu vida y la de los tuyos. Te voy a llevar al lugar ideal para empezar a vivir de nuevo. Pero primero tenemos que ponernos de acuerdo en unos conceptos básicos, porque creo que no hablamos de lo mismo cuando pensamos en grandes superficies. Ruido. Hacer la compra. Envejecimiento activo. Animales de compañía. Habitación con vistas.
¿Alguna vez te has preguntado por qué siempre quieres más? Más lunes sin alarmas. Más primeras veces. Más saltos al vacío. Más desayunos en la cama. Más olor a mar y a campo. Más sonrisas a cámara. Más latidos por minuto. Más disfrutar del camino. Más sueños casi cumplidos. Más amigos de repente. Más carreras a cualquier parte. Más sabores por descubrir. Más quedarse sin palabras. Más tiempo. Tiempo para perderse y volver a encontrarse. En definitiva, más momentos como este. Y este. Y este. ¿Y si la respuesta nunca ha estado en el qué, sino en el dónde? Gran Canaria, mucho por vivir. Fortuna que tanto nos da. La isla de buena gente, tierra sagrada, sol que me ampara. La isla que a mí me cuida, el mar que sirve de puente no es la frontera. Hay mil maneras de ver la isla de mi
herencia de un pueblo de nobleza y fuego, la fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje, fuente de energía limpia y soberana, tanta riqueza que nutre y que sana, en nuestras manos nuestra libertad, isla de fortuna que tanto nos da. La isla de buena gente, tierra sagrada, sol que me ampara, la isla que a mí me cuida, el mar que sirve de puente, no es la frontera, hay mil maneras de ver la isla de mi vida. ¿Cuántas veces te acuestas sin recordar parte de lo que has hecho durante el día? Sientes que estás vivo, pero no que estés viviendo. No te preocupes, le pasa a demasiada gente, y tú al menos estás descubriendo que puedes cambiar tu vida y la de los tuyos. Te voy a llevar al lugar ideal para empezar a vivir de nuevo. Pero primero tenemos que ponernos de acuerdo en unos conceptos básicos, porque creo que no hablamos de lo mismo cuando pensamos en grandes superficies. Ruido. Hacer la compra. Envejecimiento activo. Animales de compañía. Habitación con vistas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué siempre quieres más? Más lunes sin alarmas. Más primeras veces. Más olor a mar y a campo. Más sonrisas a cámara. Más amigos de repente. Más reírte de la vida. Más disfrutar del camino. ¿Y si la respuesta nunca ha estado en el qué, sino en el dónde? Gran Canaria. Mucho por vivir. No es todo lo que tenemos.
fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje, fuente de energía limpia y soberana, tanta riqueza que nutre y que sana, en nuestras manos nuestra libertad, isla de fortuna que tanto nos da. La isla de buena gente, tierra sagrada, sol que me ampara, la isla que a mí me cuida, el mar que sirve de puente no es la frontera, hay mil maneras de verla en la de mi vida. Comparte una historia con los primeros pobladores y con los últimos canarios. Comparte una historia con nuestro cielo y con los tesoros de nuestro mar. Comparte una historia con los que quieren que formes parte de la suya. Descubre que se puede estar aquí y allí, porque todo es el mismo lugar. Comparte lo que no quieres callarte, porque en cada rincón de Gáldar es donde quieres estar. Gáldar, comparte una historia. ¿Cuántas veces te acuestas sin recordar parte de lo que has hecho durante el día? Sientes que estás vivo, pero no que estés viviendo. No te preocupes, le pasa a demasiada gente, y tú al menos estás descubriendo que puedes cambiar tu vida y la de los tuyos. Te voy a llevar al lugar ideal para empezar a vivir de nuevo. Pero primero tenemos que ponernos de acuerdo en unos conceptos básicos, porque creo que no hablamos de lo mismo cuando pensamos en grandes superficies. Ruido. Hacer la compra. Envejecimiento activo. Animales de compañía. Habitación con vistas.
todo lo que tenemos, es todo lo que nos da. La isla en la que vivimos te deja sabor a sal. Resulta tan complicado saber cuál es tu lugar, hasta que llega el momento de ser un isleño más. No es todo lo que tenemos, es todo lo que nos da. La isla de contrastes, lugar de diversidad. El viento que nos da pena también sabe alimentar. No es todo lo que tenemos, es más bien lo que nos da. La herencia de un pueblo de nobleza y fuego, la fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje, fuente de energía limpia y soberana, tanta riqueza que nutre y que sana, en nuestras manos nuestra libertad, isla de fortuna que tanto nos da. La isla de buena gente, tierra sagrada, sol que me ampara, la isla que a mí me cuida, el mar que sirve de puente no es la frontera. Hay mil maneras de ver la isla de mi vida.
¿Alguna vez te has preguntado por qué siempre quieres más? Más lunes sin alarmas. Más primeras veces. Más saltos al vacío. Más desayunos en la cama. Más olor a mar y a campo. Más sonrisas a cámara. Más latidos por minuto. Más disfrutar del camino. Más sueños casi cumplidos. Más amigos de repente. Más carreras a cualquier parte. Más sabores por descubrir. Más quedarse sin palabras. Más tiempo. Tiempo para perderse y volver a encontrarse. En definitiva, más momentos como este. Y este. Y este. ¿Y si la respuesta nunca ha estado en el qué, sino en el dónde? Gran Canaria, mucho por vivir. Fuente de energía limpia y soberana, tanta riqueza que nutre y que sana. En nuestras manos nuestra libertad, isla de fortuna que tanto nos da. La isla de buena gente, tierra sagrada, sol que me ampara. La isla que a mí me cuida, el mar que sirve de puente no es la frontera. Hay mil maneras de ver la isla de mi vida.
¿Cuántas veces te acuestas sin recordar parte de lo que has hecho durante el día? Sientes que estás vivo, pero no que estés viviendo. No te preocupes, le pasa a demasiada gente, y tú al menos estás descubriendo que puedes cambiar tu vida y la de los tuyos. Te voy a llevar al lugar ideal para empezar a vivir de nuevo. Pero primero tenemos que ponernos de acuerdo en unos conceptos básicos, porque creo que no hablamos de lo mismo cuando pensamos en grandes superficies. Ruido. Hacer la compra. Envejecimiento activo. Animales de compañía. Habitación con vistas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué siempre quieres más? Más lunes sin alarmas. Más primeras veces. Más olor a mar y a campo. Más sonrisas a cámara. Más amigos de repente. Más reírte de la vida. Más disfrutar del camino. ¿Y si la respuesta nunca ha estado en el qué, sino en el dónde? Gran Canaria. Mucho por vivir. Soberana, tanta riqueza que nutre y que sana. En nuestras manos nuestra libertad y la de fortuna que tanto nos da. La isla de buena gente, tierra sagrada, sol que me ampara. La isla que a mí me cuida, el mar que sirve de puente no es la frontera. Hay mil maneras de verla en la de mi vida.
Comparte una historia con los primeros pobladores y con los últimos canarios. Comparte una historia con nuestro cielo y con los tesoros de nuestro mar. Comparte una historia con los que quieren que formes parte de la suya. Descubre que se puede estar aquí y allí, porque todo es el mismo lugar. Comparte lo que no quieres callarte, porque en cada rincón de Gáldar es donde quieres estar. Gáldar, comparte una historia. ¿Cuántas veces te acuestas sin recordar parte de lo que has hecho durante el día? Sientes que estás vivo, pero no que estés viviendo. No te preocupes, le pasa a demasiada gente, y tú al menos estás descubriendo que puedes cambiar tu vida y la de los tuyos. Te voy a llevar al lugar ideal para empezar a vivir de nuevo. Pero primero tenemos que ponernos de acuerdo en unos conceptos básicos, porque creo que no hablamos de lo mismo cuando pensamos en grandes superficies. Ruido. Hacer la compra. Envejecimiento activo. Animales de compañía. Habitación con vistas. No es todo lo que tenemos, es todo lo que nos da. La isla en la que vivimos te deja sabor a sal. Resulta tan complicado saber cuál es tu lugar, hasta que llega el momento de ser un isleño más. No es todo lo que tenemos, es todo lo que nos da. La isla de contrastes, lugar de diversidad. El viento que nos da pena también sabe alimentar. No es todo lo que tenemos, es más bien lo que nos da. La herencia de un pueblo de nobleza y fuego, la fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje, fuente de energía limpia y soberana, tanta riqueza que nutre y que sana, en nuestras manos nuestra libertad, isla de fortuna que tanto nos da. La isla de buena gente, tierra sagrada, sol que me ampara. La isla que a mí me cuida, el mar que sirve de puente no es la frontera. Hay mil maneras de verla en la de mi vida.
todo lo que tenemos, es todo lo que nos da. La isla en la que vivimos te deja sabor a sal. Resulta tan complicado saber cuál es tu lugar, hasta que llega el momento de ser un isleño más. No es todo lo que tenemos, es todo lo que nos da. La isla de contraste, lugar de diversidad. El viento que nos da pena también sabe alimentar. No es todo lo que tenemos, es más bien lo que nos da. La herencia de un pueblo de nobleza y fuego, la fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje, fuente de energía limpia y soberana, tanta riqueza que nutre y que sana, en nuestras manos nuestra libertad, isla de fortuna que tanto nos da. La isla de buena gente, tierra sagrada, sol que me ampara, la isla que a mí me cuida, el mar que sirve de puente no es la frontera. Hay mil maneras de ver la isla de mi vida. ¿Alguna vez te has preguntado por qué siempre quieres más? Más lunes sin alarmas. Más primeras veces. Más saltos al vacío. Más desayunos en la cama. Más olor a mar y a campo. Más sonrisas a cámara. Más latidos por minuto. Más disfrutar del camino. Más sueños casi cumplidos. Más amigos de repente. Más carreras a cualquier parte. Más sabores por descubrir. Más quedarse sin palabras. Más tiempo. Tiempo para perderse y volver a encontrarse. En definitiva, más momentos como este. Y este. Y este. ¿Y si la respuesta nunca ha estado en el qué, sino en el dónde? Gran Canaria, mucho por vivir.
lo que tenemos, es todo lo que nos da. La isla en la que vivimos te deja sabor a sal. Resulta tan complicado. No es todo lo que tenemos, es todo lo que nos da. La isla en la que vivimos te deja sabor a sal. Resulta tan complicado saber cuál es tu lugar, hasta que llega el momento de ser un isleño más. No es todo lo que tenemos, es todo lo que nos da. La isla de contrastes, lugar de diversidad. El viento que nos despeina también sabe alimentar. No es todo lo que tenemos, es más bien lo que nos da. La herencia de un pueblo de nobleza y fuego, la fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje, fuente de energía limpia y soberana, tanta riqueza que nutre y que sana, en nuestras manos nuestra libertad, isla de fortuna que tanto nos da. La isla de buena gente, tierra sagrada, sol que me ampara, la isla que a mí me cuida, el mar que sirve de puente no es la frontera. Hay mil maneras de ver la isla de mi vida. ¿Cuántas veces te acuestas sin recordar parte de lo que has hecho durante el día? Sientes que estás vivo, pero no que estés viviendo. No te preocupes, le pasa a demasiada gente, y tú al menos estás descubriendo que puedes cambiar tu vida y la de los tuyos. Te voy a llevar al lugar ideal para empezar a vivir de nuevo. Pero primero tenemos que ponernos de acuerdo en unos conceptos básicos, porque creo que no hablamos de lo mismo cuando pensamos en grandes superficies. Ruido. Hacer la compra. Envejecimiento activo. Animales de compañía. Habitación con vistas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué siempre quieres más? Más lunes sin alarmas. Más primeras veces. Más olor a mar y a campo. Más sonrisas a cámara. Más amigos de repente. Más reírte de la vida. Más disfrutar del camino. ¿Y si la respuesta nunca ha estado en el qué, sino en el dónde? Gran Canaria.
mucho por vivir. No es todo lo que tenemos, es todo lo que nos da. La isla en la que vivimos te deja sabor a sal. Resulta tan complicado saber cuál es tu lugar, hasta que llega el momento de ser un isleño más. No es todo lo que tenemos, es todo lo que nos da. La isla de contrastes, lugar de diversidad. El viento que nos da pena también sabe alimentar. No es todo lo que tenemos, es más bien lo que nos da. La herencia de un pueblo de nobleza y fuego, la fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje, fuente de energía limpia y soberana, tanta riqueza que nutre y que sana, en nuestras manos nuestra libertad, isla de fortuna que tanto nos La da. isla de buena gente, tierra sagrada, sol que me ampara. La isla que a mí me cuida, el mar que sirve de puente no es la frontera. Hay mil maneras de ver la isla de mi vida. No es todo lo que tenemos, es todo lo que nos da. La isla en la que vivimos te deja sabor a sal. Resulta tan complicado saber cuál es tu lugar, hasta que llega el momento de ser un isleño más. No es todo lo que tenemos, es todo lo que nos da. La isla de contrastes, lugar de diversidad. El viento que nos da pena también sabe alimentar. No es todo lo que tenemos, es más bien lo que nos da. La herencia de un pueblo de nobleza y fuego, la fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje, fuente de energía.
que vivimos te deja sabor a sal. Resulta tan complicado saber cuál es tu lugar hasta que llega el momento de ser un isleño más. No es todo lo que tenemos, es todo lo que nos da la isla de contrastes, lugar de diversidad. El viento que nos despeina también sabe alimentar. No es todo lo que tenemos, es más bien lo que nos da. La herencia de un pueblo de nobleza y fuego, la fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje, fuente de energía limpia y soberana, tanta riqueza que nutre y que sana, en nuestras manos nuestra libertad, isla de fortuna que tanto nos La da. isla de buena gente, tierra sagrada, sol que me ampara, la isla que a mí me cuida, el mar que sirve de puente no es la frontera. Hay mil maneras de ver la isla de mi vida. ¿Alguna vez te has preguntado por qué siempre quieres más? Más lunes sin alarmas. Más primeras veces. Más saltos al vacío. Más desayunos en la cama. Más olor a mar y a campo. Más sonrisas a cámara. Más latidos por minuto. Más disfrutar del camino. Más sueños casi cumplidos. Más amigos de repente. Más carreras a cualquier parte. Más sabores por descubrir. Más quedarse sin palabras. Más tiempo. Tiempo para perderse y volver a encontrarse. En definitiva, más momentos como este. Y este. Y este. ¿Y si la respuesta nunca ha estado en el qué, sino en el dónde? Gran Canaria, mucho por vivir.
que vivimos te deja sabor a sal. Resulta tan complicado saber cuál es tu lugar hasta que llega el momento de ser un isleño más. No es todo lo que tenemos, es todo lo que nos da la isla de contraste, lugar de diversidad. El viento que nos despeina también sabe alimentar. No es todo lo que tenemos, es más bien lo que nos da. La herencia de un pueblo de nobleza y fuego, la fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje, fuente de energía limpia y soberana, tanta riqueza que nutre y que sana, en nuestras manos nuestra libertad, isla de fortuna que tanto nos da. La isla de buena gente, tierra sagrada, sol que me ampara, la isla que a mí me cuida, el mar que sirve de puente no es la frontera. Hay mil maneras de ver la isla de mi vida. ¿Cuántas veces te acuestas sin recordar parte de lo que has hecho durante el día? Sientes que estás vivo, pero no que estés viviendo. No te preocupes, le pasa a demasiada gente, y tú al menos estás descubriendo que puedes cambiar tu vida y la de los tuyos. Te voy a llevar al lugar ideal para empezar a vivir de nuevo. Pero primero tenemos que ponernos de acuerdo en unos conceptos básicos, porque creo que no hablamos de lo mismo cuando pensamos en grandes superficies. Ruido. Hacer la compra. Envejecimiento activo. Animales de compañía. Habitación con vistas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué siempre quieres más? Más lunes sin alarmas. Más primeras veces. Más olor a mar y a campo. Más sonrisas a cámara. Más amigos de repente. Más reírte de la vida. Más disfrutar del camino. ¿Y si la respuesta nunca ha estado en el qué, sino en el dónde? Gran Canaria. Mucho por vivir.
todo lo que tenemos, es todo lo que nos da. La isla en la que vivimos te deja sabor a sal. Resulta tan complicado saber cuál es tu lugar, hasta que llega el momento de ser un isleño más. No es todo lo que tenemos, es todo lo que nos da. La isla de contrastes, lugar de diversidad. El viento que nos despeina también sabe alimentar. No es todo lo que tenemos, es más bien lo que nos da. La herencia de un pueblo de nobleza y fuego, la fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje, fuente de energía limpia y soberana, tanta riqueza que nutre y que sana, en nuestras manos nuestra libertad, isla de fortuna que tanto nos da. La isla de buena gente, tierra sagrada, sol que me ampara, la isla que a mí me cuida, el mar que sirve de puente y no es la frontera. Hay mil maneras de ver la isla de mi vida. No es todo lo que tenemos, es todo lo que nos da. La isla en la que vivimos te deja sabor a sal. Resulta tan complicado saber cuál es tu lugar, hasta que llega el momento de ser un isleño más. No es todo
diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje. Fuente de energía limpia y soberana, tanta riqueza que nutre y que sana. En nuestras manos nuestra libertad, isla de fortuna que tanto nos La da. isla de buena gente, tierra sagrada, sol que me ampara. La isla que a mí me cuida, el mar que sirve de puente no es la frontera. Hay mil maneras de ver la de mi vida.
Comparte una historia con los primeros pobladores y con los últimos canarios. Comparte una historia con nuestro cielo y con los tesoros de nuestro mar. Comparte una historia con los que quieren que formes parte de la suya. Descubre que se puede estar aquí y allí, porque todo es el mismo lugar. Comparte lo que no quieres callarte, porque en cada rincón de Gáldar es donde quieres estar. Gáldar, comparte una historia. ¿Cuántas veces te acuestas sin recordar parte de lo que has hecho durante el día? Sientes que estás vivo, pero no que estés viviendo. No te preocupes, le pasa a demasiada gente, y tú al menos estás descubriendo que puedes cambiar tu vida y la de los tuyos. Te voy a llevar al lugar ideal para empezar a vivir de nuevo. Pero primero tenemos que ponernos de acuerdo en unos conceptos básicos, porque creo que no hablamos de lo mismo cuando pensamos en grandes superficies. Ruido. Hacer la compra. Envejecimiento activo. Animales de compañía. Habitación con vistas.
isla en la que vivimos te deja sabor a sal. Resulta tan complicado saber cuál es tu lugar hasta que llega el momento de ser un isleño más. No es todo lo que tenemos, es todo lo que nos da la isla de contrastes, lugar de diversidad. El viento que nos despeina también sabe alimentar. No es todo lo que tenemos, es más bien lo que nos da. La herencia de un pueblo de nobleza y fuego, la fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje, fuente de energía limpia y soberana, tanta riqueza que nutre y que sana, en nuestras manos nuestra libertad, isla de fortuna que tanto nos da. La isla de buena gente, tierra sagrada, sol que me ampara, la isla que a mí me cuida, el mar que sirve de puente no es la frontera. Hay mil maneras de ver la isla de mi vida. ¿Alguna vez te has preguntado por qué siempre quieres más? Más lunes sin alarmas. Más primeras veces. Más saltos al vacío. Más desayunos en la cama. Más olor a mar y a campo. Más sonrisas a cámara. Más latidos por minuto. Más disfrutar del camino. Más sueños casi cumplidos. Más amigos de repente. Más carreras a cualquier parte. Más sabores por descubrir. Más quedarse sin palabras. Más tiempo. Tiempo para perderse y volver a encontrarse. En definitiva, más momentos como este. Y este. Y este. ¿Y si la respuesta nunca ha estado en el qué, sino en el dónde? Gran Canaria, mucho por vivir.
que vivimos te deja sabor a sal. Resulta tan complicado saber cuál es tu lugar hasta que llega el momento de ser un isleño más. No es todo lo que tenemos, es todo lo que nos da la isla de contrastes, lugar de diversidad. El viento que nos despeina también sabe alimentar. No es todo lo que tenemos, es más bien lo que nos da. La herencia de un pueblo de nobleza y fuego, la fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje, fuente de energía limpia y soberana, tanta riqueza que nutre y que sana, en nuestras manos nuestra libertad, isla de fortuna que tanto nos da. La isla de buena gente, tierra sagrada, sol que me ampara, la isla que a mí me cuida, el mar que sirve de puente no es la frontera. Hay mil maneras de ver la isla de mi vida. ¿Cuántas veces te acuestas sin recordar parte de lo que has hecho durante el día? Sientes que estás vivo, pero no que estés viviendo. No te preocupes, le pasa a demasiada gente, y tú al menos estás descubriendo que puedes cambiar tu vida y la de los tuyos. Te voy a llevar al lugar ideal para empezar a vivir de nuevo. Pero primero tenemos que ponernos de acuerdo en unos conceptos básicos, porque creo que no hablamos de lo mismo cuando pensamos en grandes superficies. Ruido. Hacer la compra. Envejecimiento activo. Animales de compañía. Habitación con vistas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué siempre quieres más? Más lunes sin alarmas. Más primeras veces. Más olor a mar y a campo. Más sonrisas a cámara. Más amigos de repente. Más reírte de la vida. Más disfrutar del camino. ¿Y si la respuesta nunca ha estado en el qué, sino en el dónde? Gran Canaria. Mucho por vivir.
todo lo que tenemos, es todo lo que nos da. La isla en la que vivimos te deja sabor a sal. Resulta tan complicado saber cuál es tu lugar, hasta que llega el momento de ser un isleño más. No es todo lo que tenemos, es todo lo que nos da. La isla de contrastes, lugar de diversidad. El viento que nos despeina también sabe alimentar. No es todo lo que tenemos, es más bien lo que nos da. La herencia de un pueblo de nobleza y fuego, la fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje, fuente de energía limpia y soberana, tanta riqueza que nutre y que sana, en nuestras manos nuestra libertad, isla de fortuna que tanto nos da. La isla de buena gente, tierra sagrada, sol que me ampara, la isla que a mí me cuida, el mar que sirve de puente no es la frontera. Hay mil maneras de ver la isla de mi No es todo lo que tenemos, es todo lo que nos da. La isla en la que vivimos te deja sabor a sal. Resulta tan complicado saber cuál es tu lugar, hasta que llega el momento de ser un isleño más. No es todo
nobleza y fuego, la fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje, fuente de energía limpia y soberana, tanta riqueza que nutre y que sana, en nuestras manos nuestra libertad, isla de fortuna que tanto nos La da. isla de buena gente, tierra sagrada, sol que me ampara. La isla que a mí me cuida, el mar que sirve de puente no es la frontera. Hay mil maneras de ver la isla de mi vida.
Comparte una historia con los primeros pobladores y con los últimos canarios. Comparte una historia con nuestro cielo y con los tesoros de nuestro mar. Comparte una historia con los que quieren que formes parte de la suya. Descubre que se puede estar aquí y allí, porque todo es el mismo lugar. Comparte lo que no quieres callarte, porque en cada rincón de Gáldar es donde quieres estar. Gáldar, comparte una historia. ¿Cuántas veces te acuestas sin recordar parte de lo que has hecho durante el día? Sientes que estás vivo, pero no que estés viviendo. No te preocupes, le pasa a demasiada gente, y tú al menos estás descubriendo que puedes cambiar tu vida y la de los tuyos. Te voy a llevar al lugar ideal para empezar a vivir de nuevo. Pero primero tenemos que ponernos de acuerdo en unos conceptos básicos, porque creo que no hablamos de lo mismo cuando pensamos en grandes superficies. Ruido. Hacer la compra. Envejecimiento activo. Animales de compañía. Habitación con vistas.
todo lo que tenemos, es todo lo que nos da. La isla en la que vivimos te deja sabor a sal. Resulta tan complicado saber cuál es tu lugar, hasta que llega el momento de ser un isleño más. No es todo lo que tenemos, es todo lo que nos da. La isla de contrastes, lugar de diversidad. El viento que nos despeina también sabe alimentar. No es todo lo que tenemos, es más bien lo que nos da. La herencia de un pueblo de nobleza y fuego, la fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje, fuente de energía limpia y soberana, tanta riqueza que nutre y que sana, en nuestras manos nuestra libertad, isla de fortuna que tanto nos da. La isla de buena gente, tierra sagrada, sol que me ampara, la isla que a mí me cuida, el mar que sirve de puente y no es la frontera. Hay mil maneras de ver la isla de mi vida. ¿Alguna vez te has preguntado por qué siempre quieres más? Más lunes sin alarmas. Más primeras veces. Más saltos al vacío. Más desayunos en la cama. Más olor a mar y a campo. Más sonrisas a cámara. Más latidos por minuto. Más disfrutar del camino. Más sueños casi cumplidos. Más amigos de repente. Más carreras a cualquier parte. Más sabores por descubrir. Más quedarse sin palabras. Más tiempo. Tiempo para perderse y volver a encontrarse. En definitiva, más momentos como este. Y este. Y este. ¿Y si la respuesta nunca ha estado en el qué, sino en el dónde? Gran Canaria, mucho por vivir.
todo lo que tenemos, es todo lo que nos da. La isla en la que vivimos te deja saborearlo. Resulta tan complicado saber cuál es tu lugar, hasta que llega el momento de ser un isleño más. No es todo lo que tenemos, es todo lo que nos da. La isla de contrastes, lugar de diversidad. El viento que nos da pena también sabe alimentar. No es todo lo que tenemos, es más bien lo que nos da. La herencia de un pueblo de nobleza y fuego, la fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje, fuente de energía limpia y soberana, tanta riqueza que nutre y que sana, en nuestras manos nuestra libertad, isla de fortuna que tanto nos La da. isla de buena gente, tierra sagrada, sol que me ampara. La isla que a mí me cuida, el mar que sirve de puente no es la frontera. Hay mil maneras de ver la isla de mi vida. ¿Cuántas veces te acuestas sin recordar parte de lo que has hecho durante el día? Sientes que estás vivo, pero no que estés viviendo. No te preocupes, le pasa a demasiada gente, y tú al menos estás descubriendo que puedes cambiar tu vida y la de los tuyos. Te voy a llevar al lugar ideal para empezar a vivir de nuevo. Pero primero tenemos que ponernos de acuerdo en unos conceptos básicos, porque creo que no hablamos de lo mismo cuando pensamos en grandes superficies. Ruido. Hacer la compra. Envejecimiento activo. Animales de compañía. Habitación con vistas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué siempre quieres más? Más lunes sin alarmas. Más primeras veces. Más olor a mar y a campo. Más sonrisas a cámara. Más amigos de repente. Más reírte de la vida. Más disfrutar del camino. ¿Y si la respuesta nunca ha estado en el qué, sino en el dónde? Gran Canaria. Mucho por vivir.
todo lo que tenemos, es todo lo que nos da. La isla en la que vivimos te deja sabor a sal. Resulta tan complicado saber cuál es tu lugar, hasta que llega el momento de ser un isleño más. No es todo lo que tenemos, es todo lo que nos da. La isla de contrastes, lugar de diversidad. El viento que nos despeina también sabe alimentar. No es todo lo que tenemos, es más bien lo que nos da. La herencia de un pueblo de nobleza y fuego, la fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje, fuente de energía limpia y soberana, tanta riqueza que nutre y que sana, en nuestras manos nuestra libertad, isla de fortuna que tanto nos da. La isla de buena gente, tierra sagrada, sol que me ampara, la isla que a mí me cuida, el mar que sirve de puente no es la frontera. Hay mil maneras de ver la isla de mi vida. No es todo lo que tenemos, es todo lo que nos da. La isla en la que vivimos te deja sabor a sal. Resulta tan complicado saber cuál es tu lugar, hasta que llega el momento de ser un isleño más. No es todo
fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje, fuente de energía limpia y soberana, tanta riqueza que nutre y que sana, en nuestras manos nuestra libertad, isla de fortuna que tanto nos La da. isla de buena gente, tierra sagrada, sol que me ampara. La isla que a mí me cuida, el mar que sirve de puente no es la frontera. Hay mil maneras de ver la isla de mi vida.
Comparte una historia con los primeros pobladores y con los últimos canarios. Comparte una historia con nuestro cielo y con los tesoros de nuestro mar. Comparte una historia con los que quieren que formes parte de la suya. Descubre que se puede estar aquí y allí, porque todo es el mismo lugar. Comparte lo que no quieres callarte, porque en cada rincón de Gáldar es donde quieres estar. Gáldar, comparte una historia. ¿Cuántas veces te acuestas sin recordar parte de lo que has hecho durante el día? Sientes que estás vivo, pero no que estés viviendo. No te preocupes, le pasa a demasiada gente, y tú al menos estás descubriendo que puedes cambiar tu vida y la de los tuyos. Te voy a llevar al lugar ideal para empezar a vivir de nuevo. Pero primero tenemos que ponernos de acuerdo en unos conceptos básicos, porque creo que no hablamos de lo mismo cuando pensamos en grandes superficies. Ruido. Hacer la compra. Envejecimiento activo. Animales de compañía. Habitación con vistas.
todo lo que tenemos, es todo lo que nos da. La isla en la que vivimos te deja sabor a sal. Resulta tan complicado saber cuál es tu lugar, hasta que llega el momento de ser un isleño más. No es todo lo que tenemos, es todo lo que nos da. La isla de contraste, lugar de diversidad. El viento que nos despeina también sabe alimentar. No es todo lo que tenemos, es más bien lo que nos da. La herencia de un pueblo de nobleza y fuego, la fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje, fuente de energía limpia y soberana, tanta riqueza que nutre y que sana, en nuestras manos nuestra libertad, isla de fortuna que tanto nos da. La isla de buena gente, tierra sagrada, sol que me ampara, la isla que a mí me cuida, el mar que sirve de puente y no es la frontera. Hay mil maneras de verla, es la de mi vida. ¿Alguna vez te has preguntado por qué siempre quieres más? Más lunes sin alarmas. Más primeras veces. Más saltos al vacío. Más desayunos en la cama. Más olor a mar y a campo. Más sonrisas a cámara. Más latidos por minuto. Más disfrutar del camino. Más sueños casi cumplidos. Más amigos de repente. Más carreras a cualquier parte. Más sabores por descubrir. Más quedarse sin palabras. Más tiempo. Tiempo para perderse y volver a encontrarse. En definitiva, más momentos como este. Y este. Y este. ¿Y si la respuesta nunca ha estado en el qué, sino en el dónde? Gran Canaria, mucho por vivir.
todo lo que tenemos, es todo lo que nos da. La isla en la que vivimos te deja sabor a sal. Resulta tan complicado saber cuál es tu lugar, hasta que llega el momento de ser un isleño más. No es todo lo que tenemos, es todo lo que nos da. La isla de contrastes, lugar de diversidad. El viento que nos despeina también sabe alimentar. No es todo lo que tenemos, es más bien lo que nos da. La herencia de un pueblo de nobleza y fuego, la fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje, fuente de energía limpia y soberana, tanta riqueza que nutre y que sana, en nuestras manos nuestra libertad, isla de fortuna que tanto nos da. La isla de buena gente, tierra sagrada, sol que me ampara, la isla que a mí me cuida, el mar que sirve de puente no es la frontera. Hay mil maneras de ver la isla de mi vida. ¿Alguna vez te has preguntado por qué siempre quieres más? Más lunes sin alarmas. Más primeras veces. Más olor a mar y a campo. Más sonrisas a cámara. Más amigos de repente. Más reírte de la vida. Más disfrutar del camino. ¿Y si la respuesta nunca ha estado en el qué, sino en el dónde? Gran Canaria. Mucho por vivir.
Bueno, bienvenidos a todos. La verdad es que hemos estado esperando lo más que pudimos. Hemos estado vigilando, no nos hemos movido nadie de acá del Frontón y definitivamente no se va a poder. No sé si algunos de ustedes estuvieron acompañando, pero teníamos una imagen de cómo estaba la ola y cómo iba, digamos, progresando, pero en realidad no se acomodó, el viento más fuerte salió y la verdad es que la comisión técnica decidió que no iba a haber evento. El día de hoy ya culminaríamos por donde nos quedamos. Hicimos 2 rondas de juniors y vamos a entrar en la ronda de no eliminación, la ronda 4 de juniors, pero lo vamos a dejar para la próxima vez. You want to say that in English and I will continue? So the technical side of the contest, we've decided that it would be best to postpone this contest for now due to the conditions, and of course we want our riders in the best conditions possible. We did get through a couple of rounds of the juniors, and starting from the 4th round on, it's going to be the round, the non-elimination round. Exactly. In the fourth round. That's right. Well, we'll see. We are not sure when we're going to come back. It might be tomorrow. It might be any of the other days. So the recommendation, and I mean, we strongly advise you to follow the social media and the official channels for the IBC World Tour and the Fronton King event. So you get, the information from first hand. And yeah, that's and also if you want to subscribe to this YouTube channel, that would be amazing. It also helps with the numbers, and of course you're gonna get activate the notifications, and you get if you activate it, you will know when we're live. Right. So it is Fronton. So winds, all these conditions do matter. So you can put your notification option on your phone or whatnot, so you get up to date updates. On your phone, your computer or whatnot to find out when the contest is on. Bueno, decirles esto en español, ya nos despedimos entonces, vamos a dejar el resto de la competencia, no sabemos si para mañana o si para alguno de los otros días de esta semana. La recomendación es obvio que nos sigan en las redes sociales oficiales, se suscriban a este canal de YouTube, hay una campanita aquí abajito que pueden activar y ahí les van a llegar las notificaciones cuando nosotros estemos en vivo, y también seguirnos por las redes sociales oficiales tanto de la IBC World Tour como del evento que es del Gran Canaria Frontón King. Y bueno, muchas gracias a todos y bueno, volveremos pronto y conéctense con nosotros, síganos por las redes oficiales y ahí nos veremos y le diremos cuándo vamos a volver. From our behalf, from the behalf of the whole streaming team, thank you everyone, and we'll see you on the next day, which we don't know which one's going to be, but we'll see. Thank you to everyone. Aloha for tuning in today. Thank you. Thank you so much, and see you soon. de un pueblo de
cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje, fuente de energía limpia y soberana, tanta riqueza que nutre y que sana, en nuestras manos nuestra libertad, isla de fortuna que tanto nos da. La isla de buena gente que